Ok, chicos, ya vamos a empezar con la ponencia. Primero, buenos días con todos. Voy a presentar al doctor Alexander. Es médico cirujano egresado de la Universidad de San Martín de Porres. En pregrado es miembro ordinario y titular de SOCIMO SMP, paz director de CPA 2015, CPEC 2016 y CPA 2018. Serumista en el Centro de Salud Renirancha, Chiringau, Apurímac. Trabajo en seguimiento clínico del COVID-19 en la Dirección de Redes Integradas en Salud Lima Centro, el DIRIS en Lima Centro. Actualmente se encuentra realizando una maestría en lo que es la medicina por la Universidad de San Martín de Porres. Doctor, ¿podría comenzar? ¿Qué tal? Buenos días con todos. Ahora te voy a proyectar bien la imagen. Ah, ya está. Ahora sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenos días. Quisiera saber, bueno, si se me confirma, si se me escucha, si se ve bien las diapositivas para poder iniciar de una vez. Sí, doctor, las diapositivas se ven bien y también se le escucha bien. Ya, bueno, muchas gracias con todos. Un saludo a todos los participantes. También, de todas maneras, pedirles, bueno, disculpas un poco por la demora, pero bueno, lo importante es que ahora ya vamos a poder iniciar. Bueno, mi nombre es Alexander Mayor Vega. Soy médico cirujano, egresado de nuestra casa de estudios, San Martín de Porres. Actualmente estoy trabajando en lo que es como serumista en el Centro de Salud Gran Racancha. Y bueno, como mencioné en la presentación, ¿no? Estuve trabajando estos 2 meses antes de iniciar mis serums en julio, tanto mayo y junio, en lo que era seguimiento clínico de pacientes COVID, en lo que es la DIRIS Lima Centro, ¿no? Hemos estado abarcando, he estado acá, ¿no? Trabajando con lo que sería actualmente la pandemia y todo ese tipo de pacientes. Bueno, el día de hoy más que nada me han invitado para conversarles un poco acerca de la fisiopatología del COVID-19 y algunos avances en el tratamiento farmacológico. ¿Ya? Entonces comenzamos con la presentación. Acá está, ya. Bueno, ese es el índice, vamos a tratar, temas generales, no más que nada sobre la epidemiología, ¿no? En comprender cómo está la situación actual del COVID aquí en la situación nacional, un poco de virología, entender el virus, a qué es lo que nos estamos enfrentando, como médicos y a futuro, inclusive ya como ustedes ya al graduarse van a ver inclusive las secuelas, inclusive de esta enfermedad, la fisiopatología del cuadro, tanto en el organismo, el cuadro clínico que generan los pacientes, un poco sobre tratamiento farmacológico y unos cuantos alcances sobre prevención. Primero, para hablar de la epidemiología acerca de lo que sería el COVID-19, recordarnos, bueno, esta enfermedad es actualmente una pandemia, es la pandemia de nuestro siglo, es una enfermedad que actualmente nos tiene en esta situación, ¿no? Confinados, guardando aislamiento, en la cuarentena, inclusive nuestro estilo de vida ha cambiado, ¿no? El hecho de asistir a lugares va a variar inclusive, y estamos viendo eso en este momento, ¿no? O sea, como cuadro o sea, como en la emergencia sanitaria, pero inclusive a futuro. Inclusive yo cuando he conversado aquí con algunos pobladores también va a cambiar todo, ¿no? Va a cambiar desde inclusive el lavado de manos, que siempre se ha repetido, supongo que en la sociedad habrán hecho algunas actividades de lavado de manos. Ahora sí se está tomando en cuenta la importancia que tiene esto, de la higiene, del lavado de manos, un poco el distanciamiento, el hecho de que cuando uno está enfermo, tener que cuidarse para cuidar a los demás, ¿no? Es conocido, por ejemplo, en otras partes del Asia, donde cuando un paciente está gripado, ¿no? Algo así, usa una mascarilla para poder evitar contagiar a los demás. Es prácticamente lo que nosotros estamos actualmente realizando, ¿no? O sea, uno cuando esté enfermo tiene que guardar aislamiento, no acercarse a personas sanas, ¿no? Por ese temor. Entonces, bueno, esta enfermedad es, como les digo, ¿no? Es lo que está actualmente en todo el mundo. Y la situación aquí en nuestro país, es un poco preocupante, ¿no? Este es un cuadro de la sala situacional de lo que sería el Ministerio de Salud. Está actualizado justo con la fecha del día de ayer. Quiero ver un ratito, quiero ver entero. Acá está. Ya. Este está actualizado con la fecha del día de ayer, ¿no? Siempre se actualiza a diario, pueden ingresar ustedes si desean sala situacional COVID MINSA y sale la última información a las 12 de la noche del día, por ejemplo, del día 14 día 14 de agosto, ¿no? En de acá, los datos importantes es la cantidad de pacientes que se ha tenido con PCR, casi 130,000, con prueba rápida, casi 400,000, ¿no? Actualmente estamos con una cantidad de casos de 500,000, o sea, medio millón de pacientes positivos, ¿no? Y acá se incluyen obviamente los positivos en este momento y los recuperados, ¿no? Pero igual es una transmisión elevada que se ha dado aquí en el país.
La cantidad de fallecidos al momento ha sido de 25.856 peruanos, con una letalidad de 5.01%. Este dato, por favor, téngalo en mente. Vamos a luego ir revisando cómo se está viendo en otra parte del mundo. Pero la letalidad en verdad es elevada. Y esto en verdad no solamente se da inclusive por el cuadro clínico de la enfermedad, sino inclusive por el sistema de salud que tenemos, ¿no? Un sistema de salud precario que año tras año siempre ha sido, o sea, siempre ha estado así. Desde que uno ingresa, inclusive a la carrera, sabe lo que es entrar a un hospital del Ministerio de Salud, sabe el hecho de quizás atender sin ni siquiera medicinas a la mano, toda esa situación que se ha llevado de tantos años, llega en este momento en una pandemia donde es una enfermedad que vamos a ir discutiendo más adelante, puede inclusive necesitar algunos equipos médicos que no todos los hospitales lo han tenido, inclusive elementos como el oxígeno, ¿no? Que así no, que recién ahora están tratando de implementar, pero es algo que se tuvo que todo hospital digno debería que tenerlo. Yo hice mi internet en el Hospital Loaiza y en mi pabellón de medicina interna, donde se hospitalizaban pacientes por neumonía, asma severo, cualquier tipo de cuadro neumológico, además de otras enfermedades, solamente teníamos 4 puntos de oxígeno, o sea, 4 de las 30 camas, solamente 4 pacientes podían recibir oxígeno y a lo mucho hacían una jugada dándole dos, como una extensión y a máximo, o sea, hasta 8. Entonces, ya nos damos cuenta que la situación de los hospitales en el Perú es catastrófica. Entonces, con esta enfermedad, ya prácticamente esto hace que aumente la letalidad. ¿Ya? Bueno, en nuestro mapa vemos que obviamente la zona más afectada de todo el Perú es Lima, pero de todas maneras hay unas zonas, las zonas de la selva, las zonas del norte, donde también hay cuadros afectados, zonas de Cusco, Arequipa, ¿no? Yo actualmente me encuentro trabajando en Ranracancha, en Chincheros, aquí en Apurímac, haciendo mis serums. Por suerte es una zona muy afectada, no hay una gran cantidad de casos, pero esto es lo que siempre estamos tratando de mencionar, ¿no? Que los pacientes, que las personas que se están retornando, hagan su cuarentena, así como, no sé si ustedes quizás tengan familiares en provincia, también es lo mismo. Si alguien va a regresar a provincia, que haga la cuarentena, porque el punto es que este cuadro de enfermedad no llegue a colapsar los sistemas de salud en provincia, que son aún peor, que están en peor estado inclusive que en la capital. ¿Ok? Aquí vemos, bueno, nuestro cuadro, la zona, ¿no? Aquí está el cuadro. Aquí tenemos también algunos otros datos de otras regiones. Y seguimos aquí, bueno, con la cantidad de hospitalizados. Se tiene 14.000 pacientes hospitalizados. Se han dado unas 15.000 altas médicas, ¿no? Es un buen número. Y la cantidad de ventilación mecánica que se ha utilizado, hospitalizados con ventilación mecánica, ha sido un 10%, ¿no? Un dato importante. La mayoría está en lo que son hospitales del MINSA o de los gobiernos regionales. Lo que sigue sería de salud y bueno, ya casi mínimo, ¿no? Lo que es Fuerzas Armadas y privados. Este cuadro es importante que me parecía, que es en cuanto a la evolución. La evolución desfavorable de los pacientes solamente se ha reportado en más o menos en una mínima cantidad, ¿no? 1.701, pero nuestra evolución es casi siempre estacionaria, ¿no? Es una enfermedad, como les menciono, ¿no? De que podría en algunas pacientes mencionar presentar un cuadro muy leve, alguna tos, dolor de cabeza y lo superan, y otros pacientes inclusive tenerlos días hospitalizados en hospitalización común por una neumonía sobreagregada o inclusive llegar a UCI. Entonces, un cuadro estacionario es lo predominante en los pacientes que van a llegar al nivel hospitalario. Esto es en cuanto a una situación preocupante, ¿no? Siempre la cantidad de camas UCI disponibles a nivel nacional. Bueno, de todo el total, no más o menos de cuántos, 1.700, pongamos aproximadamente, solamente 134 son camas UCI con ventilador disponible. O sea, es muy mínimo la cantidad de ventilador, pacientes con UCI, pacientes en UCI con ventilador mecánico es elevada, ¿no? 1.500. Es por eso que varios pacientes inclusive fallecen, no ni siquiera por el hecho de la enfermedad, sino simplemente porque no se pudo llegar a tener un cupo, con una cama, con un ventilador mecánico, ¿no? Inclusive los centros privados de atención piden lo que son unas altas sumas de dinero y la estancia hospitalaria en UCI también es prolongada, entonces es un poco difícil a veces tener acceso a ese servicio. Finalmente, este último cuadro, nuevamente mencionando que la letalidad aquí a nivel nacional es de 5%, pongámoslo, no aproximado, un 5%, y que obviamente los fallecidos por etapa de vida en su mayoría han sido adultos mayores, ¿no? Seguidos de adultos y casi muy mínimo lo que serían adolescentes, niños, jóvenes, ¿no? Esto obviamente esto es debido a la gran riesgo de comorbilidades. Conforme aumenta la edad, aumentan las comorbilidades.
hipertensión, cardiovascular, las enfermedades cardiovasculares, metabólicas, obesidad, enfermedades pulmonares, oncológicas como cáncer. Entonces, a mayor edad habría un mayor riesgo en caso uno se puede infectar de coronavirus, ¿no? Fallecidos por sexo, en su mayoría el 70% ha sido de pacientes masculinos. Y bueno, no nuevamente aquí en cuanto a los grupos etarios, ¿no? Como mencionaba, no siempre es el adulto mayor en su mayoría. Según el lugar de función, la mayoría han fallecido los que serían establecimientos del MINSA. ¿Ya? Entonces, ya teniendo esa imagen, teniendo en cuenta cómo está actualmente nuestro país acerca del coronavirus, vamos a hablar un poco de la virología, ¿no? Comprender quién es el enemigo con el que estamos combatiendo día a día, los médicos, el personal de salud, ¿no? En general, todos como nación, ¿no? Como país. Estamos frente a nosotros lo que se le menciona comúnmente como el coronavirus, eh, pero su nombre oficial, como se menciona, debería ser el SARS-CoV-2, ¿ok? El SARS-CoV-2 es el nombre oficial que se habían dado en base a la Sociedad Internacional, si no me equivoco, era de virología, ¿no? De infectología, que había mencionado que es el nombre adecuado, el cual significa Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, ¿no? O sea, sería el virus causante del síndrome, el virus, el coronavirus tipo 2, ¿no? Causante del síndrome respiratorio agudo severo, ¿ok? Ese sería el nombre correcto, taxonómico, con el que se va a conocer este virus, SARS-CoV-2. Y este es responsable de lo que más bien el COVID-19 es lo que se menciona la enfermedad, ¿no? Es como decir, yo tengo neumonía, pero esa es la enfermedad, pero quizás el agente puede ser por hemófilus, puede ser por neumococo, ¿no? Esto es similar. Yo tengo COVID-19, pero el agente que me ha causado el COVID-19 es el SARS-CoV-2. Eso siempre ténganlo en cuenta como cultura general, o cuando revisen quizás algún tipo de artículo científico, saber determinar en base a qué es lo que van a estar buscando, ¿no? Virología con el SARS-CoV-2 prácticamente. Ahora, el SARS-CoV-2, recordemos que es un beta coronavirus, el grupo de los coronavirus es un gran número de este grupo de coronavirus, ¿no? Y dentro de este están los alfa, beta, una gran serie, pero dentro del beta está incluido lo que es el SARS-CoV-2, ¿ok? Es un virus de ARN de cadena positiva, de severidad variable, vamos a hablar eso un poco más adelante con la presentación clínica. Bueno, lo más importante inclusive acá son estas, ¿no? Justo se conoce coronavirus porque tiene como esta corona, ¿no? Que está por encima de su superficie. Y lo más importante aquí, que siempre tiene que recordar, es la proteína S, ¿ok? La proteína S es lo que finalmente se va a unir, más adelante vamos a mencionar con qué, ¿no? Para que pueda ingresar a las células y hacer su replicación y todo su ciclo vital de lo que sería el virus, ¿ok? La proteína S, ¿no? Son estas puntitas, las espigas, proteína spike, también le conocen. ¿Ok? Y también lo último es que este virus tenemos que recordar que más que nada, en un inicio se mencionaba, ¿no? Que el coronavirus era un causante de una especie de neumonía, luego se vio que podía generar efectos tromboembólicos, luego una gran serie de efectos y más adelante inclusive ahora se está determinando efectos a nivel renal, cardíaco, digestivo. Esto es debido porque el SARS-CoV-2, más allá de su afección a nivel del epitelio, ¿no? O sea, a nivel celular, también genera una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Que esta es la responsable inclusive de hacer los efectos tromboembólicos en el paciente y que lo pueden llevar a complicaciones para UCI, inclusive la muerte. Ok, en cuanto a lo que es la revisión de la bibliografía, estuvimos viendo, estuve revisando un poco más que nada sobre la virología de esto y según estudios había mencionado de que este SARS-CoV-2 es un tipo de coronavirus que tiene una gran similitud con dos beta coronavirus que están presentes en el murciélago, ¿ok? Como les mencioné, los coronavirus es una gran familia de virus, ¿no? Que puede infectar no solamente al humano, puede infectar a animales. He estado revisando ahí como son los felinos, los perros, los murciélagos, ¿no? En este caso. ¿Ok? Entonces, como se ha visto que hay una gran similitud con dos tipos de beta coronavirus que infectan al murciélago, se sospecha de que claro, el receptor es la fuente de esta infección que se transmitió al humano ha sido un murciélago. Sin embargo, se ha estado mencionando posibilidades de que haya un hospedero intermediario, que en este caso se está identificando como posiblemente al pangolín, que más bien es una especie, no como de un armadillo de la zona asiática, muy traficado, es el animal más traficado a nivel mundial, es un animal exótico, inclusive también a nivel gastronómico lo consume. Entonces, posiblemente algún tipo de coronavirus que ha estado en nivel de los murciélagos, se puede haber estado en un hospedero intermediario que puede ser el pangolín, y de ahí haber saltado a lo que sería la especie humana, ¿no? Antes de entrar a esto, quería hacerles recordar que el SARS-CoV-2, también les pueden preguntar, o para que también siempre recuerden, es similar al SARS-CoV-1, que fue una pandemia, no, que fue, bueno, un brote, ¿no?
que fue un brote, lo que fue a nivel asiático, ¿ya? Que era el SARS, el conocido del SARS, ¿ya? Que también generaba un síndrome de severo agudo respiratorio, ¿ya? Que ese sería el SARS-CoV-1. Y el MERS, que era más bien el síndrome respiratorio del Mediterráneo, que también fue a nivel de Medio Oriente, que también es otro tipo de coronavirus, que también genera una sintomatología también con dificultad respiratoria y todo el cuadro similar. ¿Ya? Entonces son tres enfermedades muy importantes relacionadas que han habido, como digo, el SARS-1, el SARS, ¿no? Fue en el 2002 y el MERS fue más o menos en el 2012 aproximadamente. ¿Ok? Ahora, aquí este es aquí nuestro coronavirus, como menciono, ¿no? Aquí está la corona, ¿no? Justamente las proteínas S, ¿no? Que son estas espigas. Y se menciona de que hay el receptor más importante, por así mencionarlo, que va a permitir la entrada a la célula, es justamente la enzima convertidora de angiotensina 2. ¿Ok? La ECA2, que está aquí también a nivel de las células, a nivel de la membrana celular. ¿Ok? En este caso, la proteína S es la que se va a unir a la enzima convertidora de angiotensina 2 y eso le va a permitir hacer su ingreso a la célula. ¿Ok? Eso es lo más importante y esto también cuando se ha descubierto esto, es que ya se ha comprendido por qué esta enfermedad no solamente afecta al pulmón, sino también inclusive a nivel cardíaco o en otros órganos que no tenían mucha relación, por así decirlo, pero que guardan relación en que todos presentan expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2. Otra molécula importante a nivel de la membrana celular que se ha encontrado es justamente la proteasa celular TMPRSS2, ¿ok? Que según, bueno, estudios aparentemente sería responsable de permitir la activación de la proteína S para que se pueda unir a la enzima convertidora de angiotensina 2. Pero recordad que lo más importante en cuanto a lo que sería su virulencia, ¿no? Por así mencionarlo, este es su mecanismo de acción para el ingreso a la célula, es unión con la angiotensina 2. ¿Okay? Entonces ahora pasamos a la fisiopatología de la enfermedad. Bueno, aquí este sería un gráfico más que nada en el cual se logra observar cómo el coronavirus justo se logra unir a lo que sería a la enzima convertidora de angiotensina que está a nivel de la membrana celular. Y esto, una vez que está aquí ya adherido, va a poder ingresar. Se genera un endosoma, ¿no? Que va a envolver a lo que sería al coronavirus. Finalmente va a emplear todo lo que sería el mecanismo de transcripción, ¿no? De replicación, ¿no? De todo lo que necesita para poder replicar y transcribir su material genético y poder reproducirse. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ya, como mencionaba, ¿no? Se hace una proteólisis, se va a una replicación, acá se tienen vesículas, ¿no? Que van a permitir luego su formación, ¿no? Por así decirlo, y su expulsión. Luego una transcripción a nivel genómico con algunos otros adiciones de algunos componentes, por ejemplo, acá se ve la proteína S, ¿no? Y que esto va a permitir la formación de un nuevo coronavirus y finalmente su replicación. ¿Ok? Esto se va a ensamblar, va a estar cubierto justamente por una vesícula de una pared delgada y finalmente va a ser liberado bueno, nuevamente a lo que sería al medio externo, ¿no? En este caso, ese es su mecanismo normal de una replicación común, así como cualquier otro tipo de virus, ¿no? Pero aquí lo importante es que todos estos mecanismos van a generar siempre en el organismo una respuesta inflamatoria, ¿ok? Que va, como le digo, que puede ser a nivel pulmonar, pero que también cuando aumenta va a poder inclusive hacer problemas tromboembólicos o problemas en órganos, inclusive llegar a una falla multiorgánica. En este cuadro, en esta gráfica de acá, justamente tenemos las fases comúnmente de la infección del SARS-CoV-2, ¿ya? En base a los días, ¿ok? Tenemos acá una fase virémica en la cual va a aumentar la cantidad del virus, ¿ok? Vamos a tener una fase aguda que en teoría puede ser la fase neumónica, por así decirlo, y algunos pacientes, y algunos pacientes podrían llegar inclusive a una fase severa. En cada fase, como le menciono, puede haber un momento de recuperación para el paciente. Es por eso que tenemos pacientes asintomáticos que se infectan, tienen una viremia, pero se recuperan rápidamente y prácticamente ellos mencionan que nunca han tenido ningún tipo de síntoma, pero cuando uno hace la historia clínica hay que ahondar bien, porque inclusive estos pacientes, cuando comienzan a recordar, han tenido un dolor de cabeza, alguna tos seca, algún ligero malestar en el pecho, cualquier tipo de síntoma, ese inclusive puede haber sido su cuadro clínico, ¿no? Luego también, bueno, si es que no se recupera, va a ir evolucionando conforme a los días, ¿no? Entre el día 7 y 10, ¿no? Ya esto va a comenzar a aumentar, ¿ok? Va a comenzar a aumentar lo que sería los componentes víricos, ¿no? Y podría generar inclusive una fase que se compromete con una neumonía intersticial, o inclusive si luego se puede comprometer con una neumonía bacteriana sobreagregada sobre el paciente.
Entonces, en esto más o menos entre son los días 7 y 10, ¿no? Acabando la primera semana. Es por eso que en esta fase, estos pacientes también, nuevamente, se pueden recuperar y haber tenido un cuadro de fiebre, con tos, con falta de aire, pero se recuperan y siguen manteniéndose en casa. Y otro grupo que sigue en este camino va a estar con una fase más bien de tos productiva, de fiebres altas, de escalofríos, falta de aire severa, disnea, ¿no? Hipoxia inclusive, que sería un cuadro ya neumónico. Ahora, ¿qué pasa más o menos en el día 14, 21? Nuevamente, hay pacientes que llegan a la fase neumónica, inclusive tratados en casa o en un nivel hospitalario, y se recuperan. Pero hay otro grupo que va a continuar todavía con lo que sería el aumento, por ejemplo, KCB del factor inflamatorio, del dímero D, ¿ya? Son valores que inclusive nos van a permitir a nivel hospitalario terminar la gravedad un poco del paciente, ¿no? Pero acá vemos, por ejemplo, cómo la curva ha ido aumentando, ¿no? Una fase virémica, el factor inflamatorio es mínimo, ya cuando llegamos a la fase neumónica comienza a tener una elevación ya considerable, y ya en la fase severa, que inclusive podría llegar a UCI, ya es una elevación ya muy elevada. En esta fase severa, alrededor de después de 2, 3 semanas, ya con toda esta cantidad de síntomas, son pacientes que justamente llegan a un cuadro de hipoxia severa, un cuadro hipóxicos, ¿no? O sea, muy graves. Bueno, recientemente he estado asistiendo a algunas reuniones de neumología de la Sociedad Peruana de Neumología, y neumólogos que están manejando pacientes COVID a nivel hospitalario justo comentaban, ¿no? De con esa enfermedad habían visto inclusive pacientes que llegan a cuadros de saturación tan mínimos como casi 30%, 40%. Son enfermedades en un cuadro de saturación que nunca antes ellos se habían visto, ni siquiera con las peores neumonías. ¿Ok? Y esto es debido al gran factor inflamatorio que desencadena esta enfermedad en una fase severa. Igualmente, ya este paciente, digamos, llega a UCI, puede llegar a su recuperación, pasa a piso y luego ya a su alta, o finalmente, bueno, podría fallecer si el paciente se llega a complicar más. Ese es un cuadro en general, ¿no? Que quería mencionarles, ¿no? Acerca, como esta enfermedad ya se determinó que no es una neumonía que ataca directamente, por decirlo, a nivel pulmonar, sino de que justamente está relacionado con el enzima convertidora de angiotensina 2. Este también se ha expresado a nivel de los pulmones, en hígado, en riñones, en intestinos, a nivel cerebral, en ojos, en nariz. Es por esta razón de que este coronavirus no es una neumonía simple, ¿no? Cuando se descubrió, se estaba sospechando de este cuadro alrededor de diciembre del año pasado en China, se hablaba de un nuevo tipo de neumonía, pero actualmente sabemos de que ya todo lo que puede causar, ¿no? Pacientes que vienen inclusive con anosmia, con ageusia, que es falta de olfato, falta de gusto en las comidas, que porque habría aquí una afección inclusive a nivel de otras zonas más allá de los pulmones, ¿no? Como la nariz, ¿no? El gusto. Inclusive se había visto algunos cuadros de encefalitis, de sospecha, ¿no? Por COVID, ahí tenemos el cuadro a nivel cerebral. Se ha visto fallas renales agudas por COVID también, ahí tenemos justamente la afección a nivel renal, y otra serie, ¿no? También hay un síntoma importante, inclusive acá en la región de Latinoamérica, es la diarrea. Nuevamente aquí vemos que justamente tenemos también lo que sería este tipo de enzima convertida en angiotensina 2 a nivel intestinal, y podría explicar cómo un cuadro neumónico o cuadro respiratorio podría dar en un paciente diarrea, cómo puede quitarle el olfato, cómo puede quitarle un poco el gusto. Entonces, todo esto, como le digo, tenemos que entenderlo ya en macro. No solamente pensar que el COVID es una enfermedad pulmonar, que si bien la mayor afectación, el cuadro más crítico, más delicado a manejar, puede ser un cuadro pulmonar, y obviamente también cardiovascular, ¿no? Con algún tipo de tromboembolismo. Tenemos que, cuando hagamos una historia clínica, cuando hablemos a un paciente, verlo completo, ¿no? Preguntar por alguna diarrea, alguna alteración en sus sentidos, ¿no? En general. Estos justamente son de la CSL, había clasificado algunos factores de riesgo que nos permite determinar para generar un cuadro severo de COVID-19. ¿Okay? Entonces se determinaron algunos factores de riesgo ya establecidos, que serían lo que son cuadros de cáncer, cuadros de enfermedad renal crónica, cuadros de EPOC, ¿no? Inmunosupresión ya bueno, un cuadro de inmunosupresión debido al trasplante de un órgano sólido, ¿no? Podría ser porque cuando uno se realiza un trasplante de órgano sólido, o sea, riñón en general, siempre se le da al paciente una medicación para que no rechace este órgano, una medicación inmunosupresora. Obviamente, cuando el paciente está inmunosuprimido, cualquier tipo de infección oportunista, cualquier tipo de infección podría afectarle. Aquí también se ha clasificado la obesidad, que en los últimos reportes, inclusive lo habrán visto, inclusive en las noticias, ¿no?
menciona que la obesidad, acá menciona con IMC mayor de 30, ¿no? El cuadro de obesidad es fue la principal comorbilidad que se vio en los pacientes que fallecieron de COVID aquí en el Perú. Entonces es un tema muy importante, la obesidad, como digo, y a partir de los adultos hay un gran número de obesos aquí a nivel nacional. Cualquier tipo de enfermedad cardiovascular, bueno, de alto compromiso, como alguna falla cardíaca, alguna enfermedad arterial, coronaria, alguna cardiomiopatía, ¿no? Y ya enfermedades un poco, bueno, una enfermedad de sickle cells, que es más rara, ¿no? A nivel no local, pero sí acá también entra lo que es la diabetes tipo 2. Entonces, estos son los cuadros de factores de riesgo ya establecidos, ya determinados, que van a hacer que el paciente que tenga esto, ¿no? Ya establecido y que se infecte de SARS-CoV-2, el paciente haga un cuadro severo, que podría llevarlo inclusive hasta UCI o finalmente al fallecimiento, ¿no? Y como si se dan cuenta, todo ese tipo de enfermedades son enfermedades que frecuentemente vamos a encontrar en un adulto mayor. El adulto mayor, debido a su vida, ¿no? Ya puede tener algún tipo de falla renal crónica, algunos con EPOC, especialmente en las zonas de fumadores, en las zonas urbanas, y los que cocinan con leña en las zonas rurales, ¿no? Y cáncer también, que es en base a que ha aumentado nuestra expectativa de vida, también el caso de cáncer ha aumentado a nivel nacional, ¿no? Luego, otros tipos de factores de riesgo que son posibles que están en discusión si pueden o no empeorar el cuadro de COVID. O sea, esto no es para uno infectarse, sino una vez infectado que puedas complicarse de COVID. Aquí, bueno, se mencionaba justamente el cuadro de asma, ¿no? Eso también en la última, en lo que son las resoluciones ministeriales de salud y también la Sociedad Peruana de Neumología están determinando que el cuadro asmático, que a un inicio se pensaba, todo asmático que tenga COVID va a fallecer o va a llegar a UCI. Bueno, ya se determinó finalmente que eso es mentira, ¿no? Justamente son los cuadros de asma moderado a severo e inclusive los asma no controlados, los asmáticos no controlados, ¿ok? Cuando revisen ustedes la clasificación por severidad de asma, es tipo un escalón, ¿no? Entonces, cuando tienes un paciente persistente moderado, persistente severo o no controlado, esos pacientes son los que están en alto riesgo de ser un paciente severo por COVID, por así decirlo. Pero un paciente que esté bien controlado, tenga su medicación, sus inhaladores, sus corticoides, tiene el mismo riesgo de complicarse que cualquier persona sin enfermedad, por así decirlo, ¿no? Luego otras serían las enfermedades cerebrovasculares, fibrosis quística, la hipertensión, el inmunocompromiso, ¿ok? Por traspaso de células hematopoyéticas, enfermedades hepáticas, el embarazo, fibrosis pulmonar, el tabaquismo o la diabetes tipo 1. O sea, todo este tipo de enfermedades que estoy mencionándoles acá son posibles factores de riesgo, ¿no? Como menciono. De todas maneras, cualquier persona con comorbilidad que tenga COVID siempre debe ser observada, ¿no? Es diferente que le dé un joven de 20 años sano, atlético, COVID, a que le dé a un adulto mayor de 70 años que tenga EPOC, que tenga cáncer, que tenga problemas de hipertensión, que además esté recibiendo algún tipo de quimioterapia en el momento, y en fin, ¿no? Y que sea fumador. Entonces, ese cuadro, obviamente, ese paciente tiene muchísimo más riesgo de complicarse, ¿ok? Pero eso no elimina el hecho de que hayan pacientes jóvenes que han fallecido, ¿no? Hay pacientes jóvenes, como menciono, ¿no? Colegas míos que antes de estar trabajando han visto pacientes de 28 años, 26 años fallecer en el nivel hospitalario, pero tenían comorbilidades aquí establecidas, como obesidad mórbida, ¿no? Entonces, recordar eso siempre. El cuadro clínico de lo que sería el COVID-19, recordar, pues, ¿no? Que se tiene este tipo de enfermedades tiene una gran serie de sintomatología general, por así decirlo, ¿no? El paciente va a tener lo que sería, por ejemplo, cuadro febril, puede tener tos, puede además tener lo que sería, puede también tener lo que sería falta de aire, anosmia, que es lo que le mencioné, ¿no? Que es, o cualquier tipo de anormalidad al olfato, ¿no? La anosmia es la pérdida del olfato, la ageusia, que es la pérdida del gusto, o cualquier otro tipo de anormalidad, ¿no? Sentir tipo que todo sabe a fierro, sentir totalmente diferente la comida, ¿ok? Luego dolor de garganta, mialgias, ¿no? Dolor muscular, chills o rigors, que sería los escalofríos, dolor de cabeza, rinorrea, ¿no? Congestión nasal, náuseas, vómitos, diarrea, fatiga, confusión y dolor o presión a nivel del pecho. De todos estos síntomas, es un poco relevante mencionar el cuadro diarreico, ya que se menciona que aquí en la zona de Latinoamérica, ¿no? Es un síntoma que sí se ve que hay mayor prevalencia, a diferencia de latitudes como es a nivel de Europa o a nivel de China.
¿no? Entonces, este síntoma es importante que siempre lo pregunten cuando vean un paciente o estén evaluando a alguien, o bueno, les estén comentando, siempre preguntar por este cuadro diarreico, más allá de todo el tema de cualquier tipo de cuadro respiratorio, por así decirlo, ¿no? Y uno que otro síntoma no muy común en cuadro respiratorio, no menciono, como sería la anosmia o ageusia, ¿ok? Este es bueno, en este más que nada en gráfico, ¿no? Recordar que los síntomas comunes serían tos, fiebre, cansancio. Hasta este momento, bueno, vemos que sería un cuadro de gripe, un cuadro de influenza, un cuadro general, ¿no? Recordar que la tos casi siempre en su mayoría es una tos seca. Luego también se puede inclusive ver congestión nasal. Anteriormente en el COVID se menciona, no, si tienes congestión nasal no es COVID, pero ¿verdad? Actualmente son tantos los síntomas que en verdad es más que nada hacer la unidad clínica, ¿no? O sea, tenemos que ver paciente con síntomas y tratar de relacionarlo con quién está en contacto, de dónde viene y un poco su evolución del cuadro, ¿no? Luego también, bueno, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, el cuadro diarreico que como menciono aquí en estas zonas es importante mencionarlo, la fatiga y finalmente la dificultad para respirar. Ahora, llegar a dificultad respiratoria ya estamos hablando de un cuadro ya quizás que está complicándose, ¿no? Que puede, que no deberíamos nosotros recién detectar el COVID cuando el paciente está con dificultad respiratoria, cuando ya no puede respirar o está lo saturan y está no sé, con 70, 60%. O sea, eso ya es muy tarde, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la fiebre, son fiebres altas, son fiebres que no remiten así nomás, porque diferente es que te da un pico febril en la noche y se acabó. Pero otra cosa es que seas 3 días de fiebre, que estés con paracetamol y tampoco calma. También algunos pacientes mencionan que el cansancio, la fatiga, el dolor en nivel del cuerpo es muy fuerte. Es una enfermedad que los tumba hasta las personas más jóvenes, en algunos casos, a estar echados en cama. ¿Ya? También otro que aquí no está es el dolor de pecho, dolor de espalda, que cuando yo estoy trabajando en lo que era seguimiento clínico es un síntoma, yo diría, es común, es muy frecuente, e inclusive posterior a la recuperación de los pacientes, persiste todavía este síntoma, así, además de la falta de aire, ¿no? Entonces, tener todos estos síntomas siempre en cuenta y tener buen ojo, ¿no? Tratar de hacer el análisis conforme con quién está en contacto el paciente. Ahora, espectro de severidad es un tema muy importante para hablar de COVID. Como les digo, ¿no? Es una enfermedad nueva. Ya vamos, ¿cuántos meses? Casi 8 meses, 9 meses aproximadamente desde que conocemos la existencia de este virus. O sea, ni siquiera llevamos un año. Es por eso que en esta exposición y cada vez que uno vaya leyendo el coronavirus, tiene uno que estar con la mente abierta a que todo es dinámico. Aquí todo va a estar cambiando. Es diferente hablar ahorita de COVID, hablar de tuberculosis, que llevamos casi toda nuestra existencia como humanos junto a la tuberculosis, años conociéndola, años sabiendo cómo tratarla. A diferencia de esta enfermedad, que vamos recién 9 meses, aproximadamente 9, 10 meses conociéndola, y que obviamente algunos tratamientos todavía están en evaluaciones, en experimentación, no se tiene algo totalmente establecido. Entonces, bueno, igual, aquí en la severidad, la cantidad de sintomáticos no se puede llegar a saber, por así decirlo, en su totalidad, porque actualmente las pruebas que se están realizando se reservan para pacientes con síntomas, ¿no? Y la gran mayoría de pacientes asintomáticos podrían estar ahí, quizás le dolió un día la cabeza y se acabó, y es un paciente COVID, pero por la emergencia actual sanitaria no se puede tomar pruebas a todos o no se puede hacer un barrido a nivel nacional, desgraciadamente. Entonces, la cantidad de sintomáticos no se puede determinar, pero sí se menciona que es un número elevado, ¿no? Casi 60% según la biografía que estamos revisando. Y bueno, lo más importante sería este cuadro, el cuadro de los pacientes ya con síntomas. Tenemos 3 grupos. El grupo de los pacientes leves, que lo tienen que reconocer como un paciente que, como les menciono, síntomas generales de resfriado, ¿no? O de cualquier tipo de enfermedad respiratoria, ¿no? Tos, fiebre, dolor de cabeza en general. O algún paciente que tenga una neumonía leve, ¿ya? Este tipo de pacientes representa el 81% de los casos, ¿ya? Ahora, el paciente severo es aquel de que tiene disnea, aquel que le falta, que tiene dificultad para respirar, no puede estar respirando, boquea o hace esfuerzo para respirar. El que tiene hipoxia, ¿ya? ¿Ok? Hipoxia normalmente se considera, o sea, la saturación normal casi 95, ¿no? Ya es crítico, ya estamos más alertas cuando es menor de 90, pero la normativa en cuanto también al seguimiento clínico se les evalúa con menor de 92% de saturación. Justamente en unas de las charlas de neumología hablaban de que se ha dado esa chance de 92% para tratar de filtrar y tener mayor cantidad de pacientes para poder tratar, ¿no? No esperar a que tenga menor de 90, esté en una insuficiencia respiratoria grave para recién prestarle atención, ¿no? Sino ya tener este cuadro.
Y por último, los pacientes que tienen más del 50%, más de la mitad de compromiso pulmonar en algún tipo de imagen, ¿no? Puede ser tomografía, radiografía, que evoluciona en unas 24 a 48 horas. Este es un cuadro severo. Estos representan el 14%. Y finalmente, los pacientes críticos son pacientes que llegan con falla respiratoria. Ya en este caso estamos hablando de pacientes que van a requerir ventilación de mayor complejidad, ¿no? Estamos hablando de ventilación mecánica, ¿no? Que necesitan una unidad de cuidados intensivos por el cuadro que presenta. También el cuadro de shock, ¿no? Como le mencioné, esta enfermedad puede inclusive generar por el proceso inflamatorio sistémico, un cuadro de shock a nivel del paciente, e inclusive la falla multiorgánica sistémica, sistémica, ¿ok? Ya estos pacientes que tienen una falla multiorgánica sistémica, las chances, bueno, cada vez disminuyen, ¿no? Inclusive esto es como dice, ¿no? Cada vez va disminuyendo, las chances para poder tener sobrevida posterior a su manejo en UCI, ¿no? Bueno, por una parte, el porcentaje de pacientes que están en fase crítica son del 5%, ¿ya? Entonces, dentro de todo, haciendo análisis ya más del tema, afortunadamente la mayoría de pacientes, casi el 80%, son leves, ¿no? Son pacientes que se pueden manejar, que están en casa, en aislamiento, o que con cierto tipo de medicación se pueden también manejar, e inclusive cuando llegan a algún cuadro, digamos, que requieran alguna medicación intravenosa, también pueden llegarse a manejar, ¿no? Entonces, pero estos son datos de justamente el Centro de Enfermedades tipo la CDC, ¿no? El Centro de Enfermedades de China, en el cual también determina que su letalidad en China era de 2.3%. Pero ¿qué pasa acá con nosotros? Recuerden el cuadro de epidemiología que les mostré al inicio. Vemos que la letalidad en Perú es del 5% aproximadamente. O sea, tenemos el doble letalidad que en países como en China, que es donde se inició el brote, donde se hicieron los estudios, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? El duplicar esta cantidad de letalidad, podríamos verlo en parte por el problema del acceso a la salud aquí a nivel nacional, ¿no? El sistema de salud es epopérrimo, ¿no? Está en mal estado, ¿no? Y obviamente también inclusive podría ser también por otra parte, a veces las personas no pueden tomar conciencia, se infectan o a veces algunos no avisan por el tema social, el miedo a lo que sería a la discriminación, a veces no avisan y no se hacen la prueba a tiempo. O en otros casos que también yo he visto, que solicitan la prueba y desgraciadamente el sistema de salud comunitaria está colapsado, inclusive en el seguimiento clínico, en las DIRIs también estaba colapsado, que uno tenía hasta demora a veces para llegar a tomar la prueba. Entonces eso también va disminuyendo las chances de sobrevida de todo paciente con COVID a nivel nacional, ¿no? Eso en general, quizás para que lo tengan en cuenta, ¿no? Algunos laboratorios, algunos exámenes de laboratorio que se pueden alterar en un paciente con COVID severo, ¿no? Siempre preguntar por el dímero D, ¿no? Se puede elevar, la PCR, la LDH, la troponina, ferritina, la CPK, ¿no? De todos estos, siempre, bueno, el dímero D es un factor muy importante, ¿no? Más de 1000 nanogramos, ¿ya? Que lo encuentren elevado, porque también podría ser, como digo, ¿no? También tiene relación con los procesos tromboembólicos, ¿no? Con las trombosis, con cualquier tipo de infarto pulmonar por algún coágulo que obstruya algún tipo de vaso sanguíneo. La PCR también, bueno, es un poco general, ¿no? Quizás no nos diga algo tan exacto, pero es un cuadro también que se puede tomar en cuenta y que obviamente también esto se tiene al alcance de todos los hospitales, ¿no? Por último, ¿y cuáles son los valores que disminuyen? Sería el conteo absoluto de linfocitos. O sea, de su hemograma ustedes tienen que calcular cuánto es el porcentaje de linfocitos y ese porcentaje, sacar el cálculo en base al total para sacar cuántos linfocitos tiene el paciente. Menor de 800 ya es un cuadro grave, ¿no? Por así decirlo, que ya sería un COVID severo, ¿no? Que está complicando este cuadro al paciente. Son pacientes que generalmente están en UCI, ¿no? Igual, ¿no? Todo esto de acá es manejo hospitalario. Obviamente no se va a tomar a un paciente que esté en aislamiento ni que esté en casa, ¿no? En un ambiente hospitalario, pacientes que están complicando, se pide esta batería de exámenes que sí lo están solicitando los neumólogos a nivel nacional o los o los médicos que están manejando pacientes críticos. Aquí, bueno, para que recuerden también nuevamente, los test diagnósticos de COVID son bueno, acá mencionaba 3 tipos según UpToDate, pero aquí en nuestro país son de 2, ¿no? Por así decirlo. Tenemos la PCR, ya todo el mundo lo conoce, ¿no? Demora una gran cantidad de días, lo que busca es el mismo virus, ¿no? Sería algún tipo de antígeno, algún tipo de componente del virus para poder replicarlo y poder determinar la presencia del virus. Y el otro sería la serología, que es la prueba rápida, ¿no?
que en este caso se realiza en sangre. Lo que más que nada aquí busca, no busca la presencia del virus, sino más bien busca los anticuerpos que ha generado el paciente, por así decirlo. Ahora, obviamente, el problema con las pruebas serológicas es que hay que esperar por lo menos una chance de tiempo desde el momento que se infecta el paciente hasta que crea los anticuerpos, que se estipula más o menos en promedio unos 7, 10 días desde el inicio. Por ejemplo, aquí en lo que es mi zona de serums, donde estoy realizando, tenemos pacientes que están viniendo, por ejemplo, de Lima, ¿no? Vienen de San Juan del Urigancho, zonas muy álgidas ahorita actualmente por el COVID, y normalmente no es que llega y le vamos a tomar ahí mismo la prueba, porque posiblemente se ha contagiado días antes de venir, o por ejemplo en el carro, ¿no? Que vienen a veces hacinados, ¿no? Entonces se espera siempre que esté o al final de su cuarentena, acaso 14 días, o si no, en el día 10 aproximadamente, ¿no? Eso siempre hay que tener en consideración con las pruebas serológicas, darle chance al cuerpo que genere los anticuerpos, tanto IgM, IgG, ¿ya? Para poderlos detectar. En cambio, a diferencia de lo que sería PCR, que basta que esté solamente buscar la presencia del virus. Pero nuevamente, aquí hay que tener en cuenta que en el paciente tiene que estar de preferencia con síntomas, ¿no? Porque al estar con algún tipo de tos, de congestión nasal, va a haber afectación a nivel de las membranas de faringias, por así de nasofaringe, orofaringe, y al hacer el hisopado se va a poder detectar, se va a poder coger partes del virus y, bueno, poder detectarlo finalmente. ¿Ya? Aquí, bueno, las prioridades para quién se le debe tomar las pruebas de SARS-CoV-2, de COVID-19, ¿no? Obviamente, los primeros que van a estar en la línea van a estar aquellos pacientes que estén algún tipo de tratamiento en UCI, por así decirlo, pero que tienen una neumonía que no se puede explicar o falla respiratoria que no se puede explicar. Entonces, actualmente, en el contexto, paciente con falla respiratoria, neumonía y que ahora comienza a desaturar, lo primero en mente es COVID, nuevamente, ¿no? Entonces eso siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Ya si vamos bajando, ¿no? También los pacientes que tienen comorbilidades, ¿no? Siempre van a estar en primera línea. Luego, obviamente, los pacientes que no están en UCI, también que tienen, los pacientes que tienen alguna fiebre inexplicable o que tienen algún tipo de enfermedad del tracto respiratorio inferior, ¿no? Tos con flema, le retumba el pecho, broncoespasmo en general, cualquier cosa, cualquier afectación a nivel pulmonar o bronquial. Y luego se va bajando, ¿no? En la tercera línea sería pacientes que sean ambulatorios, pero que tienen algún tipo de criterio más o menos de enfermedad, ¿no? Y finalmente los últimos son pacientes sanos, de que son de la comunidad, ¿no? O bueno, en general, pues, ¿no? Pacientes generales. Ahora, bueno, finalmente eso era en general todo lo que quería mencionar es acerca del COVID-19. Siempre es bueno comprender, entender la situación actualmente que vivimos cuando hablamos luego de un tratamiento de la enfermedad. Ahora, finalmente, para lo que me han invitado, también era hablar de tratamiento farmacológico en cuanto a los avances que hay en el momento. Como les mencioné, esta enfermedad es nueva. Tenemos, como digo, 9 meses conociéndola, 9, 10 meses, 8, 9, 10 meses más o menos, y es dinámico. En un inicio se mencionaba, ese es el tratamiento, esto lo cura, ahora no, ahora sí. Entonces, y también uno cuando lee este tipo de artículos, cuando comienza a averiguar sobre el tema, tiene que tener la mente abierta. Esa es siempre la primera recomendación. Hay que tener la mente abierta porque lo que hoy día podemos decir que es ley, por así decirlo, que es el tratamiento adecuado, mañana puede ser todo lo contrario. Pudo haber sido que nunca se tuvo que dar ese tratamiento, que por qué lo están dando. O sea, siempre hay que tener eso en cuenta. Y otro tema importante que algunos colegas, que inclusive colegas míos, compañeros de promoción que se han quedado inclusive en Lima trabajando en los hospitales, de Hospital Perú, hospitales solamente de COVID, es que, como les menciono, un tratamiento específico para COVID al momento no existe, por así decirlo. Entonces, lo que realizamos en la parte médica es más que nada dar tratamiento sintomático, evaluación, luego cuando el paciente es crítico, más o menos qué tipo de síntomas tiene y armar un tipo de esquema de tratamiento. No es de que también estaba viendo otros, incluso en internet, ¿no? Ese es el esquema de COVID y que te dan todo, así una serie de medicamentos, tampoco es eso, ¿no? Siempre cuando uno toma una decisión, especialmente cuando hace tratamiento médico, tienes que hacer primero una buena historia clínica, un buen examen físico o sea, y dar lo necesario, no excederse, no porque, no, puede ser COVID, le voy a dar todo, y le voy a dar anticoagulantes, le voy a dar inhaladores de 3 tipos, en general. Ese no es el tema, o sea, ese no es el objetivo cuando uno normalmente maneja algún paciente y mucho menos ahora en COVID, ¿no? Que es una enfermedad, como les digo, que no conocemos a ciencia cierta si el tratamiento que estamos brindando llega a dar efecto, ¿no? Pero que finalmente, como se dice, ante la falta es la práctica médica, es
un poco el manejo que uno puede tener, la experiencia e inclusive la prueba terapéutica, ¿no? Hay pacientes que dicen, bueno, ya no se sabe qué se le puede dar ese tratamiento y se puede curar, y se cura inclusive, ¿no? Entonces, bueno, se da la chance, ¿no? Entonces, bueno, lo primero a tener en cuenta es el tratamiento sintomático. Con sintomático, ¿qué cosa nos referimos? A pacientes que tienen, por ejemplo, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, algún tipo de malestar, dolor de garganta leve, ¿no? En general. Así como un cuadro respiratorio, una gripe, una influenza en general, ese sería un paciente sintomático. Que por lo general, cuando yo estoy trabajando en lo que eran estos 2 meses de seguimiento clínico, eran los pacientes que están en aislamiento detectados y que normalmente tenían cierto dolor de garganta, dolor de cabeza, como una gripe, puedes decirlo, que están en casa aislados 14 días obviamente, pero se tiene que dar igual tratamiento, ¿no? Se le puede dar antipiréticos y analgésicos. O sea, en este caso se ha demostrado que, bueno, la principal herramienta, quizás algunos, bueno, siempre está la broma, ¿no? Del paracetamol menciona, ¿no? Pero de verdad es que el paracetamol es el fármaco, es un fármaco tan antiguo, tan usado, que es seguro. Entonces, por eso es que se usa en un montón de enfermedades, hasta para cualquier sintomático, paracetamol. Esa es la razón, pues, ¿no? Porque llevamos años usándolo, llevamos, vemos que es seguro también, ¿no? Muy pocas complicaciones se puede ver con el paracetamol. Y obviamente también ayuda para lo que es la fiebre y para cualquier tipo de dolor general o molestia general. ¿Ok? Entonces, entonces su tratamiento sería el paracetamol, por ejemplo, tabletas de 500 miligramos, que es lo más clásico, y las dosis siempre son de 500 miligramos, puede ser cada 4 o 6 horas, según la necesidad, según el tipo de dolor que presente, según las molestias, o se puede dar 2 tabletas, ¿no? Que sería 1 gramo cada 6 o cada 8 horas, ¿no? Por lo general, bueno, personalmente, cuando yo daba 1 gramo, acá la recomendación de Aptoid, ¿no? Era 1 gramo cada 6 horas, pero en el personal yo daba 1 gramo cada 8 horas, ¿no? Y sí, los pacientes leves, obviamente, ¿no? Iban bien. Siempre recordar que la dosis máxima de paracetamol son 4 gramos al día. Por eso que si tú das 1 gramo cada 6 horas, estás en la dosis máxima, estás al pico. Ahora, este es en general, por así decirlo, estos son unos estudios que recomiendan, ¿no? En cuanto a lo que es el uso del paracetamol, son 4 gramos al día. Pero, ¿qué pasa? El paracetamol, recuerden, no sé si habrán llevado quizás ya farmacología o cuando lo lleven más adelante, una de las principales preocupaciones con el paracetamol es algún tipo de problema a nivel hepático. ¿Okay? Puede ser una hepatotoxicidad, una hepatotoxicidad fulminante por NAPQI, o sea, puede hasta irse a matar a la persona. O sea, una sobredosis de paracetamol puede matar a una persona. O sea, por eso le digo, pero tendrías que tomar más de, ¿cuántos son? Más de 8 tabletas, o sea, casi todo un blister al día y eso. Entonces, por eso es que aún así se considera un medicamento seguro, pero no puedes excederte de 4 gramos. Según otras recomendaciones de algunas sociedades mencionaban que cuando el paciente tiene una función hepática normal, o sea, alguien sano, por así decirlo, pero va a ser el tratamiento por un tiempo prolongado, por ejemplo, más de 7 días, en especialmente pacientes con algún tipo de dolor crónico, ¿no? Pues muscular o en general, si es por algún dolor de garganta, a veces se ha dado, y colegas míos también han dado a veces por 7 días máximo, yo siempre había dado por 7 días, ¿no? Pero algunos pueden dar hasta 10. Ahí recomendaban que tu dosis máxima sea 3 gramos al día. Entonces ya máximo serían 6 tabletas, ¿no? O sea, 1 gramo cada 8 horas, por ejemplo, ¿no? Máximo. Y otra vez, otra consideración a tener en cuenta es cuando el paciente tiene un alto riesgo o ya tiene una mala función hepática establecida. En ese caso, son 2 posiciones. Algunos recomiendan que si tiene alto riesgo para hacer falla hepática, sea un paciente desnutrido, un alcohólico, en general alguien que tenga un problema hepático, solamente puedas dar máximo 2 gramos, o sea, 4 tabletas al día. Podría ser, sería, digamos, una sola pastilla cada 8 horas, ¿no? Máximo cada 6 horas, o sea, mínimo, ¿no? Se puede dar, digamos, 2 gramos al día, pero otros expertos recomiendan, en todo caso, cuando tienes ese tipo de pacientes, ya evitar su uso. ¿Ok? Entonces, esas son consideraciones, estas dos son a tener en cuenta para el uso del paracetamol, pero por lo general es un medicamento bien tolerado que puede ayudar a los pacientes, como les menciono, leves, que estén en aislamiento ya domiciliario. Ahora, en cuanto a la evidencia, también al inicio de la pandemia, la enfermedad, se decía no, que no se use ibuprofeno, que no se use cualquier otro tipo de AINES, porque puede hacer una reacción. Pero actualmente ya se demostró de que sí se puede emplear los AINES, pero obviamente siempre y cuando es que no haya una respuesta al paracetamol en cuanto al manejo del dolor o de alguna molestia, ¿no? De alguna, por ejemplo, mialgia, ¿no? Dolor que se le podría dar inclusive algún tipo de AINES, ya sea el naproxeno, sea ibuprofeno, diclofenaco en general. Pero pero lo usual, lo recomendable, personalmente también yo, ¿no? Siempre es ir de menos a más, ¿no?
iniciar siempre con paracetamol, no ir de frente, mucho menos que Torolac, o sea, antiinflamatorios tan fuertes, ¿no? Sino con paracetamol. Y la mayoría, como les mencioné, el 80% lo tolera. Inclusive como lo pasan con una enfermedad leve, con cierto dolor de cabeza, dolor de garganta, un paracetamol como si tuvieses quizás un cuadro gripal, y en una semana, ¿no? El tiempo que a veces amerita, 10 días, 14 días, lo toleran y sobrepasan la enfermedad. ¿Ok? Ahora, otra recomendación base a en cuanto a lo que era UpToDate era sobre la tos. ¿Ok? Como mencioné, un síntoma frecuente es la tos seca especialmente. Ahora, ¿cuándo debemos tratar la tos? Recuerden que cuando es una tos productiva, no hay que cortarla. Si es una tos productiva, es que bote flema, ¿no? Porque siempre en general, ¿no? Cuando es una tos productiva, si la cortas, la secreción se queda adentro y recordemos que la tos es un mecanismo de acción, perdón, es un mecanismo de defensa del mismo organismo, del cuerpo. Entonces, tener tos no es una enfermedad, por así decirlo, ¿no? Es un mensaje del cuerpo de algo, ¿no? Por ejemplo, si hay mucha secreción interna, el cuerpo genera tos para poder eliminarla, algún tipo de inflamación a nivel de las faringes también genera un tipo de tos también, ¿no? Entonces, es un mecanismo, ¿no? Que tiene su evolución. La tos normalmente en cualquier enfermedad respiratoria, como mencionaba, ¿no? Los maestros, es el síntoma más frecuente de la neumología, pero es el menos específico. O sea, en neumología, enfermedad respiratoria, todos tienen tos, pero, o sea, todo el mundo tiene tos, pero no sabes específicamente a qué tiene tos. Entonces, por eso. Y otro tema también es que la tos es un síntoma que siempre demora en desaparecer. Cuando uno tiene un cuadro de neumonía o en general, la tos puede inclusive demorarse hasta 14 días en desaparecer. Entonces no es como un dolor de cabeza que puedo tomar medicación y que 2 días, 3 días ya se fue. La tos puedes incluso tomar medicación, tener cierta mejoría, es verdad. O sea, el punto es que no se complique, sino que hay mejoría, pero siempre queda como dice, no, tengo una tos que a veces está por ahí y ese es justamente el tema, ¿no? 14 días. Ahora, entonces, ¿cuándo vas a tratar la tos? Cuando la tos ya es persistente, cuando la tos va a interferir con el sueño del paciente, o sea, no va a permitir dormir o genera algún tipo de disconfort general, ¿no? O sea, que es una tos exigente, que tose todo el día, ni siquiera puede hablar, sino que está tosiendo. No es que le falte el aire, sino que tose porque más que nada hay una molestia, ¿no? Porque más que nada hay una molestia, por así decirlo. Entonces, cuando es este tipo de cuadros, ahí se recomienda que se podrían emplear lo que es el dextrometorfano. ¿Ya? El dextrometorfano es un antitusígeno, o sea, va a cortar la tos. Como les digo, en este cuadro es un cuadro de tos exigente, persistente, seca, por así decirlo, pero es un cuadro que está con secreción incrementada a nivel bronquial, pulmonar, no deben cortarle la tos. Deben más bien que propiciarle la tos, o sea, inclusive hay otras medicinas, ¿no? Que pueden propiciar la tos o la hidratación. ¿Ya? Pero en caso de una tos seca exigente, cuando se usa el dextrometorfano, por ejemplo, aquí tenemos en versión de jarabe, encontré que hay algunos inclusive en pastilla, ¿no? Pero acá es frecuente, especialmente en el MINSA, ¿no? El uso en jarabe, más que nada la presentación en jarabe. Entonces, la indicación son de 10 a 20 miligramos cada 4 horas. 10, 20 miligramos, acuérdense que cada cosa, que de 10 a 20 miligramos cada 4 horas, pero aquí más bien, más bien aquí había un error, es una cucharadita, ¿ya? Para veces que 5 mililitros, 5 cc, equivale a una cucharadita. 15 mililitros o 15 cc es una cucharada de sopa, ¿ya? Entonces, en 5 mililitros vamos a tener 15 miligramos. Pues justamente coincide acá. Sería una cucharadita cada 4 horas, o sea, 6 veces al día, ¿ya? Y acá en el otro esquema, que era de 20 a 30 miligramos, o sea, podrían ser 2 cucharaditas, ¿no? Cucharaditas, aquí lo corrijo, no sé si puedo corregir. Cuchara. Ya. Entonces, igual, pues. Entonces, acá se puede ya dar 2 cucharaditas entre lo que serían cada 6 o cada 8 horas, o sea, 4 veces al día o lo que sería 3 veces al día. ¿Ok? Y finalmente, la dosis máxima siempre cada que maneja un medicamento, siempre tienen que recordar cuál es la dosis máxima de este. Entonces, la dosis máxima sería 120 miligramos al día. Entonces, no debería uno que excederse de 8 cucharaditas, ¿no? Aproximadamente, o 2 cucharadas y media, más o menos, ¿no? Entonces, esa es más o menos la forma que se puede el dextrometorfano, ¿ya? Y en la cual, bueno, finalmente uno podría controlar este cuadro de tos para evitar que se dañe lo que sean las faringes, o le genere imposibilidad de sueño o disconfort general al paciente. Medidas generales. Hasta aquí vamos a terminar lo que sería un paciente, por así decirlo,
leve, paciente que está en casa, paciente que está solamente aislado y que sale positivo y que tiene ciertos síntomas leves, obviamente, ¿no? En este caso se recomienda la posición prona. Hay algunos pacientes que refieren mejoría cuando están en esta posición. Prono significa dormir boca abajo. Esto es debido porque al dormir en boca abajo, la amplificación, lo que sería la ventilación de los campos pulmonares mejora. Es un tratamiento. Incluso no sé si habrán visto que es frecuente, pacientes que están en UCI los van movilizando y la mayoría está en ventilación o mencionan ventilación prona, porque aquí estamos más que nada propiciando la ventilación de los alveolos, justamente de la mayor cantidad de alveolos, se va a poder prestar correctamente, inclusive el pulmón. Entonces, por eso es que estos pacientes, que los pacientes mejoran su forma de, su cantidad de oxigenación, su oxigenación, ¿no? Y hoy, nuevamente, igual, cuando el paciente todavía está con ciertas molestias con ciertas molestias para dormir, que le falte el aire ligeramente, por así decirlo, se le puede recomendar que se eche boca abajo y, pues, y mejora. Obviamente, decirle que si el cuadro empeora, ya es mucha la falta de aire, obviamente no vas a decirle quédate, échate boca abajo y en unos días se puede complicar hasta fallecer, sino más bien ahí tomar ya lo que sería atención médica, ¿no? Luego, otra medida general son los ejercicios respiratorios, ¿ya? Ese es, por ejemplo, de lo que era ese era de, creo, de neumología, ¿ya? En el cual, bueno, acá hay diferentes tipos de ejercicios respiratorios, esto más o menos los fisioterapéuticos, pero por ejemplo acá tenemos dos ejemplos, ¿no? Respiración con labios fruncidos, ¿no? Se coge el máximo de aire por la nariz y de forma lenta y profunda, bueno, se va inflando el abdomen y después se va a tener que echarlo por la boca de forma suave, como si uno vaya soplando. Entonces, este tipo de ejercicios, o también la expansión costal, ¿no? Más o menos aquí luego dice levantar los brazos hasta la horizontal, respirando por la nariz y baje los brazos echando el aire por la boca. Entonces, son ejercicios que van a mejorar lo que sería justamente la función respiratoria del paciente. Estos ejercicios, según la evidencia, se usan para pacientes secuelados, no de COVID, sino en general, ¿eh? Pacientes secuelados por fibrosis, por EPOC, por cualquier enfermedad respiratoria que tienen ya falta de aire. Entonces, cuando le haces ejercicios respiratorios, mejoran. En cuanto a lo que es COVID, todavía no hay un estudio descentralizado, que se haya hecho un estudio profundo, por así decirlo, que determine su efecto o no en pacientes COVID, este, con síntomas, por así decirlo, y todavía no con pacientes con secuelas de COVID. Pero como se ha visto efectos de esto o de enfermedades pulmonares de otro tipo, se recomienda que cuando el paciente ya inclusive haya mejorado el tema del COVID, pueda hacer algún tipo de ejercicio respiratorio para recuperar su capacidad funcional. Aquí les, como una anécdota personal, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Yo estuve en lo que era el seguimiento clínico que realicé, de todos los pacientes, digamos, de cada 10, 8 me decían que acabando sus 14 días, que estaban de alta, les seguía faltando el aire. Decía, estoy echado, pero ahora camino un poco. No es que me falte el aire todo el día, no es que me estoy ahogando, sino que es como que al hacer algún esfuerzo, me estoy como desacondicionado, me canso, me falta un poco el aire, me siento y estoy normal. Entonces, esto, como les digo, es un tema de secuelas que se ha visto en pacientes inclusive leves, pacientes que están hospitalizados peor. Inclusive yo llegué a hacerle seguimiento a un paciente que había estado en UCI. Regresó a su domicilio a hacer su aislamiento de 14 días y el paciente me decía, yo me paro, o sea, estaba bien el paciente, ¿no? Pero él dice, me paro, camino mitad del pasillo y ya estoy agitado, o sea, me canso y me siento y otra vez está respirando normal. Entonces estamos viendo que esta enfermedad posiblemente deje secuelas, todavía eso se va a ver en el futuro, ¿no? Es muy pronto para decir si va a haber sí o no algún tipo de secuela, pero sí, sí es lo que he observado en lo personal, que todo paciente que ha tenido el COVID, cierto grado de dificultad respiratoria queda persistente, leve, ¿no? Entonces, esos ejercicios respiratorios podrían ayudar al paciente a recuperar su función pulmonar previa, ¿no? Que es lo ideal. Y obviamente identificar que esta falta de aire no sea alguna complicación, ¿no? Sino que es algo remanente. Igual que el dolor de pecho, que a veces le dicen, me siento como un dolor de pecho. Similar a pacientes con tuberculosis, que después de la tuberculosis sienten un dolor a nivel del ápice superior, dice, me duele aquí la pleura, porque la tuberculosis puede a veces afectar un poco la pleura y deja un dolor crónico, o sea, pero que va pasando. Entonces, quizás esto también podría verse en los pacientes con COVID, con ese dolor de espalda, que créanme que la mayoría también esto lo mencionaba cuando les íbamos a dar de alta. Y bueno, pero no era un cuadro alarmante, no era un cuadro que el paciente se estaba complicando y por lo tanto estaba ya de alta, ¿no? Igualmente. Otra medida general es que el paciente esté adecuadamente hidratado,
especialmente por los cuadros febriles que puede presentar el paciente o por alguna pérdida de agua no sensible, ¿no? Luego que el paciente tenga un correcto sueño y descanso, como cualquier tipo de enfermedad viral, por así decirlo, como el que puede tumbarte y te lleva al reposo, ¿no? Entonces esto como alguna gripe, ¿no? No vas en plena pico de gripe, te vas a poner a trabajar, a correr, no, siempre uno tiene que descansar y va mejorando. Entonces, medida general también para todo paciente. Y en cuanto a lo que se mencionaba aquí era que se recomendaba que el paciente, en lo posible, si no tiene disnea, que mantenga su deambulación, bueno, en este caso, si es aislado dentro de su cuarto, ¿no? Para que no tenga algún tipo de compromiso en general, ¿no? Sea a nivel cardiovascular o pulmonar, ¿no? De disnea. Y obviamente cuando el paciente está recuperado, hacer actividad física, o sea, con actividad física me refiero a caminar, deambular gradualmente. Como les menciono, la mayoría de pacientes mencionaban de que tenían esta afectación, esta falta de aire remanente, entonces no vas a decirle, ya estás curado, mañana comienzas a correr, ahora vamos a hacer trotar una vuelta a la cancha, no. Es gradual, que comience a caminar poco a poco, viendo según su capacidad para que gradualmente vaya mejorando. ¿Ya? Entonces, hasta ese momento es un manejo general, un manejo de un paciente que está aislado en casa, que está solamente, como digo, ¿no? Que salió la prueba y tiene ciertos síntomas tipo gripal, ¿no? Entonces, pero ya cambia todo cuando el paciente es un paciente grave, paciente que va a requerir UCI, paciente que va a requerir lo que sería hospitalización. ¿Por qué? Porque en base al gráfico que les mostré en la parte de fisiopatología, conforme hay pacientes que el factor, así decirlo, inflamatorio va aumentando. Hay pacientes que puede ser mínimo, que es la etapa virémica, un poco de factor inflamatorio y de ahí se puede recuperar. Pero hay otros que van a ir aumentando, aumentando, aumentando hasta niveles ya muy, muy superiores. Que obviamente son los pacientes que llegan a UCI, pacientes que están hospitalizados con algún tipo de ventilación ya no invasiva, ¿no? Podría ser la máscara de reservorio, ¿no? En general. Entonces, según la evidencia última, como les menciono, tratamiento para el COVID no existe. No es que no es una bacteria que le doy este antibiótico y se va a curar. No existe al momento, a la fecha. ¿Ya? Eh, que cuando uno lo hospitaliza, le den tratamiento, como les menciono, de diferente tipo, le dan inclusive inhaladores, albutamol, he visto y también le dan anticoagulantes en general, una gran serie de medicamentos, hidratación, todo es más que nada por un manejo empírico, un manejo de enfermedad, pues, ¿no? Porque no es que, como no hay un tratamiento, quizás no se vaya a dar nada, no es eso, ¿no? Pero desgraciadamente nada de esto ha demostrado mayor evidencia de que pueda mejorarlo al paciente, ¿no? Obviamente, si el paciente está con los bronquios cerrados, ¿no? Con un broncoespasmo tipo asmático, hay que darle salbutamol para abrir el bronquio. O sea, es como dice, pensando la lógica, pero no es que el salbutamol sea la cura del COVID, ¿entienden? No es tampoco que este anticoagulante sea la cura del COVID, porque obviamente solamente le estás dando al paciente que está en UCI postrado, que no se mueve ya más de, no sé, una semana, tienes que dar anticoagulante, porque si no se puede disparar un trombo y hacer algún tipo de embolia, ¿no? De tromboembolismo. Entonces, es como dice, al problema se le da una solución, pero así nada más. No es que están tratando el cuadro de fondo. Para esto, bueno, van a pasar más tiempo, seguir investigando qué medicinas son las que realmente mejoran el cuadro del COVID, o también esperar, bueno, en este caso las vacunas, ¿no? Que sería evitar todo este cuadro de enfermedad, ¿ya? Dentro de todos los medicamentos, por así decirlo, que se han propuesto, el que tiene cierto nivel de evidencia que se ha estado discutiendo estas últimas semanas, último mes más o menos, en las reuniones que estaba asistiendo, era acerca de la dexametasona, ¿ya? Ahora, como les menciono, esto va a ser son de pacientes graves. ¿Qué es un paciente de COVID-19 grave? Es un paciente que tiene una respuesta inflamatoria sistémica. Por ello, ya no estamos hablando de alguien que le duele la garganta y la cabeza. No estamos hablando de alguien que ya le falta el aire, satura con niveles muy mínimos, está con más del 50% del compromiso pulmonar. Uno le toma las pruebas de laboratorio de dímero D, de PCR y todos están disparándose. O sea, su cascada inflamatoria es abismal. O sea, este paciente se va a complicar, va a llegar a hospitalización y posiblemente a UCI. Entonces, en este caso también son pacientes que están haciendo una injuria pulmonar, o sea, algún tipo de daño pulmonar, compromiso pulmonar, y obviamente una falla multiorgánica sistémica. ¿Ok? Entonces, en este tipo de pacientes, como dicen, ¿no? Que ya se está yendo a peor, se está haciendo un estudio que todavía no ha sido publicado, o sea, con los datos finales, pero se están ciertos datos preliminares,
los datos preliminares, perdón, que es el estudio Recovery, ¿ok? En el cual, bueno, acá se mencionaba de que una dosis adecuada para el tratamiento de estos pacientes que inclusive disminuyó su mortalidad, o sea, una menor mortalidad entre un 8 a 26%, era el uso de la dexametasona. Y la dosis es de 6 miligramos cada 24 horas, o sea, una vez al día, por un tiempo máximo de 10 días, ¿ok? Justamente, como les mencionaba, las últimas reuniones que estuve asistiendo, esto es prácticamente lo que mencionaban, que dentro de todo el tratamiento que se está dando, que se puede dar, lo único como que tiene cierta evidencia es esto, la dexametasona. 6 miligramos, igual, como digo, los 6 miligramos una vez al día por máximo 10 días, ¿ok? Entonces, sin embargo, este estudio de Recovery también tiene sus críticas, ¿no? Primero que todavía no ha sido publicado en una revista con revisión por pares. Ustedes entenderán que todo estudio de investigación, cuando uno lo redacta, tiene cierta, o sea, ya uno lo redacta, tiene resultados, tiene todo. Pero una vez que lo envías a una revista, esta es revisada por otros expertos, ¿no? Por otros científicos, médicos en la ciencia, que revisan tu trabajo de investigación y comienzan a leerlo detenidamente, tratando de identificar algún punto flojo, si utilizó adecuadamente la población, si utilizó algún tipo si decía algún tipo de error para ser válido o no el estudio. Una vez que todo ha pasado todos los filtros, recién es publicado y por ende ya su evidencia es sólida, por así decirlo, ¿no? Este Recovery todavía no ha sido publicado, no ha sido revisado por pares, pero tiene esta evidencia hasta el momento. Otro problema que también mencionaba de este estudio era de que justamente los médicos como que si consideraban que el paciente no era adecuado para el tratamiento, no lo incluían. Entonces, esto también es un poco de sesgo, ¿no? En el sentido de que han seleccionado pacientes. Lo ideal sería aleatorio, algunos se les da, otros quizás no. Entonces, y ahí se va haciendo un ensayo clínico bien controlado, pues, ¿no? Y agarras de los mejores pacientes, en mejor condición de recuperación, hasta los peores, los que quizás no tienen chance y quizás de verdad el medicamento es el que los llega a salvar. Y así como esto tiene una serie de críticas, pero, como le digo, ¿no? Es al momento la evidencia que tenemos sobre el manejo de COVID en pacientes graves, con mayor eh, solidez, por así decirlo, ¿no? Y así como como les digo, ¿no? Siempre recuerden, especialmente el tema de COVID hay que ser de mente abierta, ¿no? Así como esto, también luego salió otro estudio, otra publicación editorial por ejemplo, del Recovery fue más o menos el 16 de junio, ¿no? Que estaban mencionando algunos resultados y al 20 de junio mencionaron otros autores acerca justamente de esto, ¿no? De las recomendaciones del estudio de Recovery de dar dexametasona para mejorar en pacientes graves o que estén en UCI, ¿no? O complicados, ¿no? De hospitalización complicados. Pero mencionaba, según este artículo editorial, que un poco con calma hay que tomar estos resultados, que recordar, así como todo corticoide, la dexametasona es un corticoide de que obviamente va a generar un estado de inmunosupresión si se usa por un tiempo prolongado en un paciente, que esto hace de que cualquier tipo de enfermedad oportunista o oculta, mayor aún en nuestro país, como dices, si eres peruano, de seguro tienes tuberculosis o activa o dormida, pero tienes, porque aquí es un país donde hay tuberculosis en gran cantidad. Entonces, el uso prolongado de cualquier corticoide puede hacer que esas enfermedades aparezcan, ¿no? O sea, una tuberculosis, como digo, ¿no? Latente, se dispara y hace enfermedad activa de tuberculosis, o cualquier otro tipo de cuadros de enfermedades oportunistas, ¿no? De infecciones intrahospitalarias, pueden generarse con el uso no adecuado o de dexametasona. Por eso en el estudio previo mencionaban que máximo por 10 días es un tratamiento, ¿no? Son dosis, es un tiempo mínimo, ¿no? No vas a darlo por varios días. Sin embargo, aquí mencionaban, según este estudio editorial, que un uso más seguro sería usar pulsos intravenosos de dexametasona, ¿no? Pulsos cortos, ¿no? Y después complementarlo con otro tipo de corticoide que era la triamcinolona, pero nebulizada, para que se tenga mayor fijación a nivel pulmonar y pueda tener ese efecto. Y no tener las complicaciones sistémicas de darle tratamiento endovenoso, sistémico, que puede, como le digo, ¿no? Bajar las defensas, sino solo centrarse a nivel pulmonar y hacer su efecto localizado. Y después de esto, al alta recomendaban dar citoquinas dar anticitoquinas tipo el tocilizumab. Que nuevamente también el tocilizumab, también al inicio se mencionaba que era por así decirlo, el tratamiento de anti-COVID, pero después se ha demostrado que no tiene cierta evidencia todavía, ¿no? Entonces, como digo, ¿no? Esta es una opinión,
de un grupo también de médicos, ¿no? Que también hay que tener en cuenta, ¿no? Pero como les digo, ¿no? Actualmente lo que sí han aceptado los neumólogos justamente es este tratamiento, ¿no? 6 miligramos cada 24 horas por 10 días es un tratamiento en pacientes graves que se puede emplear. Ahora, bueno, ahora pasamos ya a los mitos, por así decirlo. Hablamos de la hidroxicloroquina y acitromicina, muy conocidas cuando empezó la pandemia. Se sospechaba de que la hidroxicloroquina, la cloroquina iba a ser la salvación, que iba a ser la cura del coronavirus, pero desgraciadamente, así como esta, así como la acitromicina, son medicamentos que tienen un efecto cardiovascular muy importante, que es la prolongación del intervalo QT, ¿ok? Llegan a hacer una prolongación del intervalo QT, aumentan el riesgo cardiovascular e inclusive asociándolas o algunos pacientes con alguna complicación, aumentaba inclusive el cuadro de mortalidad. Entonces, por esa razón es que la hidroxicloroquina y la citromicina ya actualmente han sido como que retiradas dentro del esquema de lo que es el tratamiento, ¿ok? La hidroxicloroquina tenía ahí su fundamento, no, tenía su fundamento acerca de cómo un mecanismo de acción, de bloqueo, ¿no? Pero como digo, pero en medicina uno tiene que poner en balanza, ¿no? Si más son los riesgos, entonces, inclusive puede causar muerte súbita. Como digo, ¿no? Si más son los riesgos que el beneficio, entonces no se debe que recomendar. Este ha sido el caso, ¿no? De hidroxicloroquina. Igual la acitromicina también se mencionaba en las últimas reuniones que había asistido, de las cuales, ¿por qué se habló de la citromicina? Uno que era, se usa más que nada como un tratamiento de, bueno, antimicrobiano, ¿no? Antibacteria, o sea, un tratamiento, un antibiótico para una infección, para una neumonía, que se haya sobreagregado, porque recordemos que la neumonía COVID es una neumonía viral, ¿ya? Es una neumonía que hace un patrón intersticial, pero a esto se le puede agregar una neumonía por neumococo, por general, por cualquier otro tipo de bacteria. Entonces, se recomendaba la citromicina, uno, por su efecto antibiótico, y dos, porque en teoría la citromicina dentro de los macrólidos tiene una modulación del sistema inmunitario, que mejoraría el sistema inmunitario del paciente y por ende se recupera. Pero las últimas discusiones, los neumólogos mencionaban que para generar este efecto de la citromicina, se ve en pacientes con enfermedades crónicas, ¿no? Tipo EPOC, que a veces lo usan de manera de más tiempo, ¿no? De manera crónica, para evitar algunas infecciones oportunistas o para su manejo de algunas bronquiectasis en general, pero que después de meses de tratamiento recién se ve este efecto de la modulación en el sistema inmunitario, lo cual en el COVID no es así, porque en el COVID es una enfermedad, como les digo, de 14, 21 días, general, ¿no? 14 días es una enfermedad en general, pues, ¿no? 21 días y obviamente se prolonga si el paciente se complica, ¿no? Entonces, es un tiempo muy corto como para decir que la citromicina vaya a modular todo el sistema inmunitario y vaya a mejorar. Entonces, también por esa parte es como que ha caído y obviamente su efecto adverso de la prolongación de intervalo QT es elevado. Y también como quizás algo que siempre que lo tengan en cuenta es por ejemplo, pacientes que usan por ejemplo, en una enfermedad pulmonar, se te cierra el bronquio, te van a dar salbutamol y el salbutamol también te incrementa el intervalo QT. Entonces, si vas a dar salbutamol y le vas a dar hidroxicloroquina y acitromicina, ese paciente justamente aumenta el riesgo y hasta podría fallecer. Entonces hay que tener mucho cuidado, saber los efectos adversos de cada fármaco, ¿no? Y como digo, lo personal, no, aunque en la última normativa del MINSA y que obviamente también, eh, bueno, justo en lo que sería los medicamentos que brindan, está autorizado todavía el uso de hidroxicloroquina, inclusive está todavía la dosificación que se puede dar. Finalmente, yo también tuve un punto de vista sobre ello, donde he trabajado, y bueno, por eso se ha respetado en el sentido de que finalmente es el criterio médico, ¿no? Porque también se sabe que como no hay un tratamiento real, por así decirlo, o sea, ya demostrado, o sea, el médico no está obligado a emplear, como digo, ¿no? Es un fármaco que sabe que tiene más efectos adversos que otros, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. Ahora, la ivermectina, recordad, bueno, la última evidencia justo había salido de la OPS, ¿ya? Era recordar más que nada que cómo es que llega la ivermectina al escenario del COVID. Más que nada por estudios de tipo in vitro a nivel de laboratorio que demostraba que la ivermectina podía hacer efectos a nivel directo del virus y eliminable y en general. Pero lo que se menciona, uno, es in vitro, o sea, en placa, laboratorio controlado, no en una placa en sí. Y lo otro es que
la dosis empleada era elevadísima, era mucho más elevada que una dosis, que inclusive que la dosis máxima que puede darse, o sea, o la dosis habitual, que actualmente le hayan permitido hasta 80 gotas al día. Entonces, si bien su efecto se ha visto en laboratorio, si lo extrapolas a la utilidad clínica, que lo usamos a una dosis muchísimo menor a lo demostrado en laboratorio, no se espera de que haya este efecto. O sea, pues es más que nada, como le digo, cada fármaco que se va a emplear tiene primero que no se debe demostrarse en laboratorio, sino pasar por un ensayo clínico aleatorizado. Tampoco no se ya le doy al que esté más sano y como se curó es la respuesta. No, tienes que darle al sano, al enfermo, al que está crítico, hacerlo, ni siquiera el investigador tiene que saber qué es lo que está dando. O sea, es todo un tema de investigación para determinar si de verdad la medicina era la que causó el efecto de que el paciente se cure y no sea otra cosa, ¿no? Entonces, más o menos, como esto también está esos dos temas son importantes que le mencioné, ¿no? Que el in vitro y lo otro, que las dosis no son las mismas que se emplean a nivel clínico, a nivel con la persona. Un poco también, tumba un poco también la evidencia sobre la ivermectina, ¿no? Como le digo, en lo personal, cuando yo estuve trabajando en el seguimiento, habían pacientes que cuando veíamos que se iban a complicar, que tenían cierta dificultad para respirar, le habíamos dado ivermectina y habían presentado cierta mejoría. Pero, como le digo, pero esto podría ser porque estaban en su día 14, ya estaban acabando la enfermedad y quizás no era por ivermectina. Entonces, eso siempre tener en cuenta, ¿no? Igual, la ivermectina también está en ¿cómo se llama? En la norma técnica actual, perdón, en la resolución ministerial del manejo de pacientes con COVID, está inclusive su dosificación, se nos ha brindado a los centros de salud, pero depende, pues, ¿no? O sea, ya depende del criterio médico, ¿no? Si bien la recomendación es que finalmente que no habría que considerarla porque quizás no haga efecto sobre la persona, eso ya quedaría a criterio de cada médico, ¿no? Como le digo, ¿no? Es un fármaco que podría emplearse, sí o no, ya depende, pero no es la evidencia tan fuerte como quizás el uso en un paciente crítico de dexametasona, que hay cierta evidencia, ¿no? Y acá, bueno, la evidencia no la sustenta demasiado. Entonces también pasaría a ser quizás, está en fase de quizás ya no considerarla como fármaco de tratamiento. Y ahora entramos a algunos fármacos un poquito más raros que están también en discusión. Está aquí el Remdesivir, que es también es un anticuerpo monoclonal. Desgraciadamente este fármaco es carísimo, son más caros que, digamos, una ivermectina, hidroxicloroquina, ¿no? Y que según este estudio, por ejemplo, que se usaba para pacientes en COVID severos, críticos, ¿no? Como uso compasivo, o sea, ante ya no se podía darle más tratamiento, se les dio Remdesivir, se vio que tenía una mejoría clínica de 68%, o sea, uno diría, bien, está bien, entonces este va a ser el nuevo fármaco de tratamiento. Pero el estudio, como se mencionaba, no estaba randomizado, no estaba, ahí inclusive sugiere, ¿no? Y que se requiere un estudio clínico aleatorizado, controlado, con placebo, ¿no? Y no determinar que quizás esta recuperación clínica fue quizás por la ventilación que recibe el paciente, por otro tipo de fármaco, por otro manejo, y no poder recibir. Entonces también esta queda en discusión, todavía está en investigación si se puede emplear o no, pero también la evidencia es un poco mínima, ¿no? En cuanto a lo que serían sus efectos en decidir. Y finalmente este es un fármaco que había encontrado acerca de la melatonina, ¿no? El uso de la melatonina como adyuvante, o sea, no como tratamiento solamente para el COVID, sino como algo extra que se le pueda brindar al paciente. Mencionaba el uso de la melatonina. Recuerda que la melatonina es un fármaco que se usa para dormir en algunos pacientes. Sin embargo, si no me equivoco, creo que había acá o creo que solo en Estados Unidos, algo así. O sea, es un fármaco que de todas maneras no es de fácil acceso, no es tan sencillo a veces conseguirlo, no es un paracetamol, que en cualquier lado lo encuentras, ¿no? Pero supuestamente en la teoría menciona que hay efectos beneficiosos de la melatonina, ¿no? Que son a nivel de antiinflamatorio, acá vemos cómo está actuando a nivel de la cascada de inflamación, también son efectos antioxidantes y la regulación del sistema inmune. Entonces, justamente este cuadro de acá, donde el paciente se infecta de SARS-CoV-2, genera siempre una cascada de inflamación, genera una respuesta inmune, ¿no? Como has mencionado, pueden disminuir los linfocitos, disminuyen las células T, y hay un estrés oxidativo elevado. Entonces, aquí supuestamente estaría actuando la melatonina. Y si actúa acá, en teoría estaría haciendo un paciente que lo va a recuperar, más allá del tratamiento que se le dé, además.
pero si es que no llega a controlarse, entra la cascada de citoquinas, donde ya inclusive el paciente ya genera inclusive problemas para dormir, comienza a hacer su síndrome respiratorio agudo severo, agitación, ¿no? Aumenta la permeabilidad capilar, hay dolor, y acá la melatonina, más bien su efecto va a ser como sedación. O sea, perdón, se va a entrar más que nada a nivel de lo que sería el manejo del sueño del paciente. ¿Ya? Entonces, como les menciono, entonces aquí, bueno, como se menciona, podría también finalmente recuperar al paciente o podría finalmente fallecer, ¿no? Pero, y que también se menciona que sería una droga quizás a tener en cuenta porque tiene un alto perfil de seguridad. Pero nuevamente también, ¿no? Se considera bastante como potencial adyuvante, que se puede emplear también como un extra, ¿no? Al tratamiento general que se le da, pero no tiene sus estudios, como digo, ¿no? Ensayos clínicos aleatorios randomizados, no hay placebo, quizás estos efectos sea por el mismo evolución normal de la enfermedad, o posiblemente, ¿cómo se llama? O posiblemente otros tipos de fármacos, ¿no? Entonces, no podemos también decir que este también sea el tipo como la cura del COVID, ¿ya? Finalmente, ya esa es mi última diapositiva para terminar. Recordarles que cuando fue el 19 de junio, ¿no? Salió un comunicado a la opinión pública de varias sociedades médicas, ¿no? Médicas científicas, la Sociedad de Medicina Interna, la Sociedad de Neumología, la Sociedad Peruana de Medicina Interna, la Sociedad Peruana de Hematología y la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales. Entonces, siempre recordar que me parece que sería finalmente la conclusión, ¿no? De este tema, que hasta el momento no existe ningún tipo de tratamiento antiviral, no hay alguno, bueno, las vacunas aparentemente están ya formulando, ¿no? Algunas cuantas, ¿no? Pero también ese es un tema aparte de discusión, ¿no? También tienen ciertas observaciones, ¿no? Bueno, pero no hay nada, o sea, que sea 100% eficaz contra el COVID, ¿no? Más que nada que los medicamentos que están empleando son están viéndose que puedan entrar en ensayos clínicos controlados, que se necesitan obviamente sus resultados para definir si es el tratamiento o prevención de COVID, ¿no? Entonces, acá, bueno, acá se mencionaba que era importancia que todo médico que vaya a brindar tratamiento, más allá de eso de advertir los efectos adversos del medicamento, también mencionar la evidencia científica actual. Es por eso hay un poco la crítica, ¿no? A que no es de que ya tengo COVID diagnosticado y seguramente habrán visto en internet recetas que dice paracetamol, hidroxicloroquina, ivermectina, citromicina, le daban enoxaparina inyectable, algunos dabigatran, Xarelto, luego también que le ponían levofloxacino, moxifloxacino, o sea, comienza a darte una lista como de 10 medicinas y todas supuestamente porque te van a mejorar, pero se lo dan a un paciente leve que solamente dice soy COVID positivo, pero tengo dolor de cabeza, nada más. Y ellos dicen, no, 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 para que no te compliques te voy a dar todo. Y a veces no es, y, o sea, uno como médico siempre tiene que trabajar con la clínica, ¿no? O sea, ese paciente lo puedes manejar tranquilamente, aislamiento, medidas de soporte, o sea, que esté bien hidratado, paracetamol, si tiene todo, quizás una que otra cosa, en general, y observación. Si ves que el paciente se comienza a complicar, ahí uno va quizás empleando otro tipo de fármacos, ¿no? Pero sí, o sea, esa es la crítica. O sea, no excedernos, no existe acá un combo de medicamentos, no existe un elixir, una combinación extravagante de medicamentos, no. Así no se debe manejar ningún tipo de paciente, ni con COVID, ni con ninguna enfermedad. Siempre saber qué medicamento darle al paciente. ¿Ya? Bueno, acá también mencionaban que habían que cosa más de que habían algunas sociedades, algunas instituciones, algunas personas recomendaban la profilaxis, o sea, inclusive decían, como hay pacientes cercanos por ahí, con COVID o no sé, algunas personas de salud en general, voy a tomar mi ivermectina, mencionaban varios, ¿no? Mi ivermectina profilaxis, lo voy a tomar cada 15 días para limpiarme y que no me infecte de COVID. Y obviamente, o sea, esta la recomendación mencionaba que no ha demostrado ningún efecto favorable a nivel de profilaxis, o sea, no se recomendó el uso. Nadie debe hacerse profilaxis para COVID, porque eso no está demostrado. También no se debe usar los anticoagulantes de forma ambulatoria, ¿ya? No usen enoxaparina, no usen warfarina. Yo he visto pacientes con warfarina, inclusive dentro de casa, cuando la warfarina hay que estarlo dosando, cómo está la coagulación del paciente, el INR, o sea, es un manejo complicado, ¿ya? La enoxaparina puede darte efectos adversos, si está mal administrada, podría darte, inclusive más allá del sangrado, hay plaquetopenias, hay otros efectos adversos, o inclusive algunos ya se exceden, que recomiendan de frente, ¿no? Dabigatran, Xarelto, los nuevos, los NOACs, que son un gasto quizás innecesario en un paciente
que se está movilizando, ¿no? En casa, o sea, eso se usa los anticoagulantes en pacientes postrados, pacientes en UCI que están semanas ya postrados que pueden generar algún desprendimiento de trombo, ¿ok? Entonces, pero no en un paciente que estás en su cama, camina, sentado, que está dentro del cuarto, ¿no? Pero que está sentado, está caminando, o sea, que no va a haber riesgo de tromboembolia. Tampoco, ahí no se debe usar ningún anticoagulante y mucho menos algún anticoagulante oral de forma ambulatoria, pues, ¿no? No puedes darle warfarina sin seguimiento, que esté en su casa y que tome warfarina, puedes complicarlo. Igual también, no se recomienda el uso de corticoides de forma ambulatoria, nuevamente. El corticoide que les he mencionado se aplica a nivel hospitalario, en forma endovenosa, ¿no? Más que nada en pacientes que ya tienen tendencia a empeorar, a ser críticos. No en pacientes que recién tienen COVID y les dan prednisona 10, 15 días, porque así no es el manejo, ¿no? Y podrías inclusive generarle alguna complicación. Digo, ¿no? Y la evidencia eso te demuestra en pacientes graves, pacientes que estén complicándose, pacientes que estén con falla respiratoria, con cascada inflamatoria elevadísima, ahí nomás. Pero en un paciente leve, en un paciente que está con cierta dificultad respiratoria, o sea, que esté con su calor binasal y cierta tos, tranquilo, que esté mejorando, a él no se le debería dar tampoco, ¿no? Igual como digo, si se ve a nivel hospitalario, ya es decisión del médico y bueno, obviamente a nivel hospitalario se puede hacer mejor control, pero en casa no, tampoco se debe utilizar. Ahora, obviamente evitar la automedicación y que las farmacias vendan cualquier tipo de medicamento sin ninguna prescripción, y que el oxígeno que tan buscado actualmente, que se prescriba, debe ser prescrito y manejado por un médico. No es, también yo en mis seguimientos clínicos vi pacientes que tenían su balón de oxígeno al costado y grande, habían comprado un balón gigantesco de oxígeno y decían, no, es que tiene COVID y vamos a manejarlo. Y entonces uno, bueno, cierto, o sea, obviamente yo no soy neumólogo, pero en internado aprendimos manejo básico, al menos de lo que sería la oxigenoterapia, ¿no? Eh, me acuerdo, una máscara Venturi, paciente que de verdad ese paciente, ya como estaba con el oxígeno en casa, la familia estaba tranquila, supuestamente, pero el paciente estaba desaturando, tenía un Venturi, con solamente 1 litro de oxígeno. Y les pregunté después, ¿no? ¿Por qué? Dijo, no, es que es para que no se gaste. Entonces, ese no es el concepto. Cuando uno usa una máscara de Venturi, los litros de oxígeno son elevadísimos. 10, 15 litros. No es 1 litro. Ni siquiera 1 litro se usa en la cálula binasal. Cálula binasal se usa a partir de 2 litros. Entonces, esos manejos lo ve siempre el médico. ¿Ok? Y obviamente, ¿no? O sea, sí hay casos, hay pacientes que están quizás en casas porque no hay disponibilidad actualmente de camas, de UCI, bueno, de camas hospitalarias, mejor dicho, que están en casa con algún tipo de balón de oxígeno, pero si es así, debe ser monitorizado o manejado por un médico, de preferencia si es especialista, ¿no? Y luego, ya, que bueno, que finalmente lo que se ha demostrado que va a evitar contraer el COVID-19 es el distanciamiento social, el uso de mascarillas, el lavado de manos, que es para finalmente, que es lo que nosotros como médicos, como estudiantes, ¿no? Como futuros colegas que lo vamos a hacer, o sea, ahí está el trabajo. Llegar, dar este mensaje, calmar un poco a veces a los familiares, a la población, que el manejo sea adecuado, no excedernos, pero lo más importante es cumplir el distanciamiento social, o sea, evitar reuniones sociales, evitar estar yendo a lugares aglomerados. Si no tienes que salir, la verdad, actual, en esta situación, estos meses que se nos vienen, no lo hagamos, o sea, de verdad. O sea, la sociedad actualmente se está virtualizando, hay cosas que puedes pedir, hay cosas que no necesitas. No es que estoy aburrido, quiero salir a dar una vuelta. No salgamos, porque uno nunca sabe cuándo se puede enfermar. Y dos cosas, como yo en unas charlas que también diera, tenemos nosotros acá una espada y un escudo, ¿no? Nuestra espada va a ser el lavado de manos, o sea, va a ser nuestra medida de acción que todos tenemos que tomar ahora y de ahora en adelante, ¿no? Comenzar a lavarnos bien las manos. Los 10 pasos de lavado de manos, cumplirlos y mínimo 20 segundos, ¿no? Lavarse las palmas, entre los dedos, por encima, entre los nudillos, las uñas, la muñeca, el pulgar, o sea, todo se lava. 20 segundos es una medida que elimina cualquier tipo de patógeno. Y el coronavirus, afortunadamente, ha demostrado que es un virus de que no necesita un agente corrosivo, algo tan fuerte para eliminarlo. Basta jabón, basta inclusive hasta el alcohol gel, que no es lo ideal, obviamente, primero es el jabón, ¿no? Pero si no se tiene, inclusive el alcohol gel puede ayudar. Pero el jabón, la lejía, ¿no? Una concentración mínima y el alcohol al 70% lo elimina. O sea, cosas tan simples que uno puede hacer, puede eliminar puede inactivarlo, puede, o sea, eliminarnos el riesgo de contraer esta enfermedad, ¿no? Tener una buena higiene.
y nuestro escudo, que es el uso de mascarilla, ¿ok? Eso también recomienda, y eso ya lo deben conocer, ¿no? ¿Qué tipo de mascarilla es la adecuada? Cómo utilizar la mascarilla, cubrir tanto nariz como la boca, no solamente la boca y la nariz expuesta, igual, ¿no? Las que son de filtro, igual esas también están contaminando a los demás, o sea, tener mucho cuidado. Y las mascarillas N95 para personal de salud que está trabajando en lo que son los centros de salud, en donde hay pacientes posiblemente de COVID, en ese momento donde uno usa esas mascarillas con filtro, no desabastecer a las farmacias, ¿no? Y usar las mascarillas simples, más que nada para el uso comunitario. Y bueno, más que nada esas serían las recomendaciones que les dejo, que las compartan también, ¿no? Finalmente con todos. Y eso sería todo, bueno, chicos, les agradezco, bueno, por su tiempo. Y bueno, más que nada, no sé si alguna pregunta estaría ahí para responder. Gracias. Ok, chicos, bueno, como dijo el doctor, antes de agradecerle por la ponencia, vamos a hacer una ronda de preguntas. Ya han habido algunas preguntas que han dejado acá, voy a pasar a citarlas, pero si chicos tienen otra pregunta, por favor pueden ponerla por el chat. Entonces, doctor, la primera pregunta es, ¿la conjuntivitis también estaría incluida en los síntomas? Perdón, ahora sí ya se escucha, ¿no? El micrófono. Sí, sí. Ya. Sí, creo que está en la pregunta, no sé, en las preguntas, pero bueno, sí, ahí no estaba mencionado, pero sí, la conjuntivitis es también un síntoma que se ha visto en algunos pacientes. Como le digo, ya es un síntoma que quizás no es el principal, pero sí lo han presentado algunos pacientes. Y un dato curioso, inclusive, es que el médico que sospechó un poco de esto del coronavirus y que después un médico allá en China era oftalmólogo. ¿Ok? Vio justamente, inclusive ese tema de la conjuntivitis, que luego, bueno, vio un cuadro ya neumónico, ¿no? Que ya no, era una neumonía un poco rara. Pero la conjuntivitis también es un síntoma que está catalogado como síntoma perteneciente al coronavirus. Ok. La siguiente pregunta es, si un paciente con saturación arterial de oxígeno de 86 a 3.800 metros sobre el nivel del mar, ¿se considera normal o ya está en hipoxia? En ese caso, ¿cuál sería la saturación normal en la altura? Ya, mira, justamente dos cositas ahí. Uno, mi experiencia personal. Yo, como saben, ahorita estoy acá en Apurímac, que estoy en la región, distrito, bueno, provincia de Chincheros, distrito de Ranracancha, estamos a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Y tengo amigos míos que están haciendo serums en 3.800, 3.600, y la saturación de todo el mundo baja. La mía creo que se ha quedado en 92, así, entonces, no por tener 92, tengo amigos 91, no porque tenía 91, está ahorita referencia por COVID, hipoxia, ¿no? Mi primer día de serumista, saturé a un señor, y me salió 86, creo, 87, y yo lo primero que hice fue, yo me asusté, y le volteé, hablé con la enfermera, que por suerte no era la serumista, sino era la de la zona, y me miró y dijo, no, tranquilo, es normal, y uno tiene que hacer la unidad clínica, ¿no? El señor vino por un tema de un dolor por un terigio que tenía en el ojo, ¿no? Pero el señor estaba caminando, me hablaba, estaba tranquilo. O sea, clínicamente estaba bien, pero su saturación estaba en 87, creo. Entonces, después cuando he estado viendo las saturaciones con otros pacientes, la saturación, como le digo, máximo llega hasta 92, así, y es común, o sea, 88, 90, que eso en Lima obviamente sería crítico, o sea, 87 debes que estar ya refiriéndote al hospital, menos de 90, menos de 92, pero acá es relativamente frecuente encontrar saturaciones bajas, ¿ya? Ahora, dato exacto, justamente la otra vez me puse a leer dos artículos sobre este tema porque, sinceramente, yo no tengo algún cuadro, ¿no? No existe, o sea, no tengo un cuadro que me ayude. Lo que yo estoy tomando, inclusive en nuestros seguimientos que hacemos con el personal, es que si llegase a salir menos de 85, menos de 80, ahí recién, ¿no? Y obviamente que tenga sintomatología. Luego lo otro, ver la clínica del paciente, porque yo, como les digo, he visto pacientes 89 de saturación que están tranquilos, conversan, inclusive bajaban o sea, estaban caminaban hasta el segundo piso, venían desde otro pueblo caminando una hora y llegaban tranquilos, o sea, ni siquiera les faltaba el aire. Entonces, en esos artículos que revisé hablaban de eso, que todavía no hay un cuadro estandarizado sobre lo que sean las hipoxias en altura, pero que sí recomiendan que
que debe evaluarse, ¿no? Entonces ahí lo personal les recomiendo que hagan eso, ¿no? Si están en una región de altura familiar, que no solamente se basa en la saturación, vean la taquipnia, o sea, si el paciente está, digamos, con 88, pero yo veo que está con una respiración de más de 25, 30, 40, ese paciente, por más que aquí en mi zona, digamos en Apurímac, 90 es normal, ese paciente no está bien, o sea, está con un problema pulmonar y peor si es que esos son datos sin ni siquiera ocultarlo. Y si uno como médico lo oculta, escucho algo más, eso evidentemente es un cuadro complicado y habría que referirlo o derivarlo a otro lado, ¿no? Entonces, esa es más o menos la respuesta para brindarles. La siguiente pregunta sería, chicos, porfa, apaguen sus micros. Eh, vale, en pacientes con COVID positivo con diabetes se indica anticoagulación profiláctica con exosaparina. O sea, ¿se recomendaría ese medicamento? Ya, como les digo nuevamente, esto depende, o sea, la idea de darles la anticoagulación a un paciente se basa en que el COVID no solamente es una enfermedad pulmonar, sino que también es una enfermedad que genera una cascada inflamatoria y que dentro de esto generaría lo que sería la formación de trombos que podrían hacer alguna tromboembolia, embolia, infarto pulmonar, alguna obstrucción en cualquier parte del sistema circulatorio. Entonces, bajo ese concepto, se menciona, ¿no? Se le puede dar profilaxis de anticoagulación, pero nuevamente ahí lo remito, ¿no? O sea, si el paciente ese es un paciente ahora diabético, tipo 2 controlado, tiene COVID, ese paciente que está controlado sin mayor complicación, sus posibilidades de complicarse no son tan elevadas como les mencionaba, ¿no? Digamos como un caso de un paciente asmático no controlado, igual un diabético que la glucosa está en 500, 600, o sea, que está totalmente mal el paciente por su diabetes, él sí tiene tendencia a complicarse. Entonces, en este caso específico, ¿no? Si el paciente está bien controlado su diabetes, si inclusive está solamente en aislamiento, su único síntoma es dolor de cabeza, una tos, deambula dentro de su cuarto, obviamente, ¿no? Se para de la cama, se sienta, o sea, no hay riesgo de que esté inmovilizado. En lo personal, quizás no sería adecuado darle anticoagulación, porque inclusive va a estar dentro de su domicilio, o sea, quizás no se puede controlar el efecto adverso. Ahora, pero si el paciente está hospitalizado, está inmovilizado, es un paciente que, como le digo, ¿no? Que no camina, postrado, peor, si está en UCI, que prácticamente va a estar como inconsciente 2 semanas, pues ahí sí estaría ya recomendada la anticoagulación, pero obviamente siempre con la observación y el seguimiento clínico del personal médico. Pues, ¿no? Okay. Me pregunta Angie Baltuano, ¿la ivermectina genera efectos adversos en personas con comorbilidades? ¿Es considerada como preventiva o su uso es exclusivo a pacientes que se hayan contagiados? Ya, a ver, la ivermectina, recordemos de que esta es un antiparasitario, se usa, como dicen, tiene cierta seguridad porque inclusive hasta la normativa, en la norma técnica nacional, en campañas desparasitización, ahorita creo, ya para desparasitar a los niños, acá inclusive en provincia, usan ivermectina. O sea, dicen ya a todos estos niños de tal edad les das ivermectina a todos sus gotas y le quitan los parásitos. O sea, es verdad, funciona ahí. Como antiparasitario, tiene seguridad, ¿no? Pero el problema es que, como ya cogieron, dijeron es un fármaco seguro, y ahora y vieron que en un estudio, vieron que en el laboratorio inactivaba el virus, y entonces decían, entonces, va a servir como para inactivar el virus en el cuerpo y curarse. Pero nuevamente le digo, en el estudio eran dos cosas. Era in vitro, o sea, en un laboratorio, en una placa, o sea, era todo prácticamente, ¿no? Medicamento, virus, o sea, punto. No, ahí no entraba la parte del metabolismo de la persona, cómo es que se va a absorber, cómo es que es el mecanismo de acción, así, todo ese tema es diferente cuando uno lo ve o sea, en un estudio clínico. Clínico es diferente perdón, in vitro, ¿ya? Entonces, ese es un punto en contra. Y el otro punto en contra es que la dosis empleada en ese experimento in vitro es mucho, o sea, cuando la extrapolas a la parte clínica es muchísimo mayor a las 80 gotas que damos, ¿ya? Porque la normativa son 80 gotas o sea, en 2 días máximo, ¿no?
Entonces, más o menos ahí sacando la cuenta, tienes que darles más de un frasco, o sea, tú más que ese frasquito que das, tienes que darle muchísimo más. Entonces, allí ya vas entrando un poco a la parte de la seguridad de medicamentos. O sea, tú no puedes tomarte, una cosa es tomarte un frasquito de ivermectina chiquito y otra cosa es tomarte un galón. Ese es el segundo problema. Y lo otro que me pregunta si había efectos adversos, sí había unos estudios que habían reportado efectos adversos a nivel dérmico, ¿no? Erupciones dérmicas, a nivel del cuerpo, que estaban reportando. Entonces sí hay efectos adversos, como digo, todo medicamento, siempre recuerden, sirve para algo, pero tiene también sus efectos adversos. O sea, siempre ustedes cuando manejen medicamentos, sepan qué es lo que puede causar para estar atentos y si es que no es necesario, no darlo porque puede complicar. Y finalmente la recomendación sobre la profilaxis que menciona, ¿no? Si es preventivo. No, no hay un medicamento preventivo, especialmente el ivermectina, ¿no? Lo mencionaba porque lo habían comentado por la televisión, que es preventivo, me tomo cada 15 días, porque, y decían, si no tengo coronavirus, a lo mucho he matado los parásitos. Pero se vio que a veces quien lo recomendaba, luego tuvo coronavirus. O sea, no sirvió como un preventivo. Y no tiene esa lógica para usarse como preventivo. Entonces, no, tampoco, eso no se recomendaría como preventivo y quedaría en decisión personal de cada médico, ¿no? Como le digo, tengo colegas que cuando hemos estado haciendo seguimiento clínico veían que había mejorías en el paciente, ¿no? Yo también personalmente vi que pacientes que se querían complicar, les dábamos ivermectina y se mejoraban. Pero, como digo, esa es un poquito la experiencia personal del médico, que en una pirámide de evidencia es la más, o sea, es la peor, o sea, es la base, o sea, es lo último por encima de toda la experiencia de un médico, o sea, por más que seas el médico más reconocido que digas en mi experiencia, eso nunca va a compararse con versus un ensayo clínico aleatorizado. Y ahí es donde va mi recomendación, ¿no? O sea, por más que yo haya visto ese efecto, luego yo tengo que tener autocrítica. Pudo haber sido que se mejoró, no por la ivermectina, sino porque ya pasó 14 días, estaba justo en su día 10 y a partir de esa fecha hay pacientes que ya solitos ya comienzan a mejorar. Entonces, no tomarlo a veces como que la ivermectina me va a curar o como profilaxis. En lo personal no lo recomendaría así. Ok, la siguiente pregunta es más una opinión personal por parte de usted con respecto a que algunos médicos estén recetando dióxido de cloro como preventivo. ¿Qué opina acerca de ello? Ya, sí, no, nuevamente, el dióxido de cloro es justamente, está muy en boga, ¿no? Actualmente, pero también, ¿no? Bueno, no sé si fármaco mencionar eso, es un componente que actualmente no tiene evidencia, o sea, nuevamente, como digo, ¿no? Se lo han reportado algunos expertos, o sea, en la materia, pero nuevamente, cuando ustedes lean trabajo de investigación, noticias, cuando te digan, en mi experiencia médica, en mi experiencia clínica, en mis tantos años, también, yo lo he probado en 10 pacientes y funcionó, ese tipo de opinión, pónganla como última evidencia, o sea, como que no es casi válido porque lo que sí es válido es que pase uno por ensayos clínicos que hagan un estudio en el tiempo, ¿no? No solamente, o sea, para determinar que ese efecto que se vio no fue casualidad, sino que tiene o sea, que tiene concordancia del efecto clínico, o sea, mejoría con el fármaco, con el componente. Entonces, personalmente, el dióxido de cloro no me parece, no tiene fundamento, más me parece que es un tema de comercio posiblemente, ¿no? Pero no ha demostrado, no ha pasado ni siquiera por algún estudio serio para demostrar un efecto real sobre la enfermedad, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Inclusive a veces la mala administración, personas que comienzan inescrupulosas, hasta han vendido lejía, o a veces el dióxido de cloro que venden, la concentración es mucho más elevada, han reportado, como es por vía oral, han reportado esofagitis, o sea, han causado daño en las personas, o sea, le han causado quemadura del esófago, ¿no? Porque quizás hasta le vendieron lejía, porque hay gente que entiende, dióxido de cloro es como lejía con agua, y no es así, pues, ¿no? O sea, todo eso hay que tener mucho cuidado, pues, ¿no? No desinformar a la gente y obviamente que si vas a dar una recomendación médica tenga fundamento clínico, ¿no? Y el dióxido de cloro, como le digo, no tiene fundamento a nivel de la fisiopatología. Uh -huh. Ok, de parte de Eric dice, doctor, buenas tardes. ¿Cómo es que afecta el COVID-19 en pacientes con tiroidismo, hipotiroidismo? ¿Hay algún estudio al respecto? Ok, a ver, bueno, en base a esa pregunta, no, no, yo no tendría algún tipo
de evidencia ahorita para responder, porque siempre igual si te respondo siempre es con algún fundamento, ¿no? O sea, de evidencia, algún artículo, sobre algún efecto del COVID en hipotiroideos, si les hace algún cambio, hay alguna afectación. No, no podría decirte que sí o que no. Lo que sí me comprometo, podría ahora buscar más adelante justamente ese tema, COVID hipotiroidismo, para remitirle acá al organizador y poder compartirlo con ustedes. Lo que sí, en base a tener en cuenta, no es que obviamente en la tabla que mencioné sobre este, los factores de riesgo, el hipotiroidismo no estaba considerado dentro, así como la diabetes, que sí está considerada como enfermedad metabólica de riesgo, ¿no? E inclusive había escuchado comentarios, creo, que no había mayor afectación con el hipotiroideo, ¿no? Obviamente un hipotiroideo bien controlado. O sea, toda enfermedad, todo paciente con comorbilidad crónica que se enfrenta al COVID, si está bien controlado, si está tratado, está, digamos, ¿no? O sea, está haciendo su medicación normal, esta enfermedad la va a poder llevar mejor. Obviamente, si está descontrolado, no está controlado sus hormonas tiroideas, está al borde del coma mixedematoso, se complica, ¿no? Porque cuando llegue a tener COVID, quizás ahí nomás hace un coma mixedematoso, el hipotiroidismo me genera mayor complicación a nivel de la ventilación, en general, o sea, el cuadro que ya se te va a tener COVID, ahora se complica por su enfermedad de fondo, pero ya descontrolada. Entonces, ahí sí obviamente podría afectarle, ¿no? Pero ahí me he controlado, algo así, no está reportado como factor de riesgo, por lo menos. Y doctor, vamos a estar haciendo un par de preguntas más para no quitarle tampoco su tiempo. Eh, Están hablando acerca de que algunos médicos están recomendando antiagregantes. ¿Estaría recomendado esta medida? Y si es así, ¿por cuánto tiempo? Ya, es nuevamente, ¿no? El antiagregante plaquetario, es justamente esos, los anticoagulantes, el antiagregante plaquetario también, que es otro grupo, ¿no? Son fármacos, como les digo, ¿no? Que el concepto es como el paciente, o sea, por la fisiopatología, va a ser cascada inflamatoria, va a ser luego coagulación, va a ser un trombo y se me va a infartar, en general, le voy a dar antiagregantes o anticoagulación. Entonces, si bien la lógica es esa, estamos hablando que para que alguien llegue a eso es un paciente que está complicándose, está llegando a la parte de hospitalización, a la parte de UCI. Entonces, en ese caso, cuando el paciente ya está hospitalizado, está controlado por un médico, sí se podría dar lo que son anticoagulantes, de preferencia un anticoagulante, ¿no? Más que un antiagregante, ¿no? Podría ser controlado, tiene que ser con sus mediciones. También, si vas a warfarina, tienes que dar, cosa más, tiene que ser constante, las mediciones del INR, enoxaparina también luego tienes que ver el TTPA, o sea, hay valores que hay que estar al tanto, porque dar antiagregantes, dar anticoagulantes, si lo haces de una mala manera, podrías tú inclusive generar un efecto adverso, ¿ya? En cuanto a los anticoagulantes de los sangrados, ¿no? En cuanto al antiagregante más conocido sería la aspirina, ¿no? Entonces, esto como digo, se puede dar a un nivel hospitalario, controlado con el médico, ante cualquier eventualidad, una prueba se le toma, se ve la coagulación como esa y se corrige. Pero a nivel ambulatorio, paciente leve, especialmente, no digo que está con dolor de garganta, o sea que prácticamente está en casa todavía, no, en lo personal, no se debería recomendar algún tipo de antiagregación o de anticoagulación, porque estos efectos de embolias se ven en casos ya de cascada inflamatoria ya elevada, pues, ¿no? O sea, ya casos ya severos, críticos, ¿no? Entonces, ya no llegaría a meritar, pues, ¿no? Como les digo, ¿no? Yo he manejado, o sea, hemos visto pacientes que tenían el cuadro de dolor de garganta, esto, les dolía un poco la espalda, pero era un manejo conservador, hidratación, paracetamol, si tenía tos con flema le dábamos aceticisteína, ¿no? Para que pueda botar la flema, todo ese cuadro, y obviamente era el curso de la enfermedad, ¿no? Pasaban 14, 17, 18 días y ya se mejoraban. Y no necesitó lo que era la aspirina, no necesito warfarina, corticoides, que a veces que algunos recomiendan, dice, dale 14 días prednisona, termina con Cushing el paciente, o sea, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, bueno, en la parte ambulatoria, no, a menos que el paciente, bueno, ya tenga una comorbilidad de fondo y que se le haya dado por su tema de comorbilidad, ¿no? Quizás era un cardíaco que tomaba aspirina, bueno, que seguirá tomando, ¿no? Pero si es para agregarle, en lo personal, si es ambulatorio todavía, no. A menos que el paciente de verdad demuestre que tenga cierto grado de complicación, ¿no? El paciente. Ok, vamos a hacer dos preguntas nada más. La Claro. primera es, respecto a los diabéticos que presentan una deficiencia en la coagulación sanguínea, en donde sabemos que el COVID-19 causa trombos, ¿se le recomendaría anticoagulantes?
Ya, no, nuevamente, o sea, está hablando de que en el diabético, o sea, por la disfunción endotelial, supongo, ¿no? De la... ¿Aló? Pero disculpen, en la pregunta mencionaba que el diabético por la disfunción sanguínea o disfunción endotelial de él. Sanguínea. Ya, ya, bueno, o sea, a ver, realmente lo que pasa en el diabético a veces es la afectación más a nivel endotelial del daño. O sea, y por ende es que puede uno, se genera este tipo de las lesiones, el pie diabético, ¿no? Por un problema a veces de lo que sería disfunción endotelial, insuficiencia arterial, compromisos, más que nada también la función sanguínea un poco para la migración de la parte de la inmunidad que puede generar, ¿no? Como digo, todos estos cuadros es cuando ve la parte sanguínea del diabético, más se centra es al pie diabético, ¿no? A diferencia, como digo, ¿no? Pero no es que un diabético haga un tromboembolismo pulmonar o no es que haga un infarto coronario por la diabetes, ¿no? Normalmente es por otra enfermedad asociada. Recordemos que el diabético es obeso, a veces, ¿no? En su mayoría el tipo 2, antecedente de obesidad, tienen dislipidemias, colesterol elevado, triglicéridos, o sea, todas esas comorbilidades también que pueden estar presentes se ven reflejadas luego, en general quizás una angina, algún tipo de trombo que se suelta, hace luego una embolia o un infarto, ¿no? Por la parte metabólica, enfermedades metabólicas o enfermedades, como le digo, ¿no? Ya del sistema cardiovascular. En cambio, este cuadro de pacientes con COVID es un diferente, o sea, es un cuadro de que hace una hipercoagulación por la cascada inflamatoria elevada. O sea, se eleva la interleuquina 6, la interleuquina 1, el dímero D se dispara, o sea, va a generar trombos. Estos pacientes en UCI hacen infartos pulmonares, o sea, el pulmón está sano y de nada se tapa justamente una arteria y todo y el síndrome, se infarta mitad de pulmón, se infarta un segmento, en otro caso, en el paciente que está en UCI postrado 2 semanas, semana y tanto, como no está movilizado, si no está con vendaje, si no está con nada, puede hacer una hipercoagulabilidad y hacer una trombosis venosa profunda en las piernas en general. Pero realmente lo más riesgoso en estos pacientes es el infarto pulmonar o infartos a nivel cardíaco, ¿no? Por así decirlo, o cerebral, ¿no? Que genere. Pero es más que nada por la cascada inflamatoria, se aumenta la coagulabilidad y genera esto. O sea, ante ese efecto que es algo reciente y inclusive se ve en pacientes sanos, no solamente para diabéticos, en pacientes sanos o con otras enfermedades que no tenían nada cardiovascular, pueden hacerlo. Entonces, en ese caso, ahí es donde más que nada se maneja la anticoagulación, pero como digo nuevamente, a nivel hospitalario, a nivel de UCI, ¿no? No es que por ser diabético vamos a manejarle extra a nivel en casa, ¿no? Porque si ves que el paciente ya está complicándose, es que tiene que derivarse directamente a un hospital o a un manejo, si no ya está siendo evaluado por médico, un manejo, o sea, un manejo ya médico, en el cual ya se puede ir midiendo algunos valores y ya la medicación ahí se puede controlar, ¿no? De anticoagulación. Ok, gracias, doctor. Bueno, como última pregunta por parte de Milagros Chávez, dice, doctor, buenas tardes. Agradecida por la ponencia. Mi pregunta es la siguiente. Con todos los casos que se tienen, ¿hay alguna información sobre las posibles secuelas post-COVID? Ya. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad, es interesante porque la última charla que asistí de la Sociedad Peruana de Neumología era justamente sobre eso. Secuelas COVID, pacientes post-COVID, por así decirlo, ¿no? Y aunque parezca que tenemos una gran cantidad de casos, tenemos medio millón de casos, como les digo, ¿no? El factor tiempo es un factor determinante. O sea, tenemos 9 meses, 8, 9, 10 meses máximo, conociendo el virus a nivel mundial. A nivel Perú estamos desde cuándo, de marzo, estamos 5 meses. O sea, ni siquiera medio año, o ya vamos, estamos yendo casi por el medio año. O sea, es una enfermedad totalmente nueva. Lo que mencionaba justamente los neumólogos, ahí el neumólogo que hizo la discusión, era que la enfermedad por COVID-19 genera un patrón intersticial, o sea, hace una neumonía, no, es la típica viral, ¿no? No a nivel a veces tipo algodonoso, como una bacteriana, sino tipo intersticial, a nivel del intersticio, y esto, a posterior, aparentemente generaría una fibrosis, ¿ya? Una fibrosis pulmonar.
Entonces, mencionaba, ¿no?, que es un tema de discusión que va a estar en observación nuevamente, que va a estar constantemente en observación, porque sí se había visto que eso explicaría por qué hay pacientes que cuando ya tienen COVID, o sea, bueno, perdón, cuando se recuperan de COVID, siguen con cierta dificultad respiratoria leve o residual, típico de un fibrótico, e inclusive porque algunos tienen un tipo de dolor de espalda, una tos residual. O sea, lo miraban como que el paciente quedaba, por así decirlo, como un paciente de fibrosis. Ahora, diferenciar que la fibrosis pulmonar la enfermedad intersticial es un conjunto grande. La fibrosis es otro grupo grande de enfermedades. Y obviamente cuando dice fibrosis, se imagina la fibrosis pulmonar idiopática, que es la que una vez que te da en 5 o 10 años, 5 años, comienza a fibrosarse, el paciente deja de poder respirar y fallece. O sea, es una enfermedad progresiva, rápida, hasta 10 años a veces, ¿no? Pero dentro de fibrosis hay otros tipos, ¿ya? Y mencionaban de que justamente que no se comportaba aparentemente como la idiopática, ¿no? Sí como un tipo de fibrosis aparentemente, pero que la evidencia en el tiempo actual todavía es limitada, porque 6 meses o 10 meses mundialmente, ¿no?, del COVID, no es un tiempo adecuado para decir si esa secuela es permanente, si esa secuela va a dejar, se va a mantener un tiempo prolongado. Es un punto. El otro punto era que cuando sí se dieron cuenta que era que cuando la afectación a nivel pulmonar era mayor, ¿no?, un gran compromiso, ¿no?, 50, 70%, esos pacientes, una vez que se curaban, siempre quedan con una parte afectada del pulmón. A diferencia de un paciente, como les digo, ¿no?, puede ser su tos o esto, y cuando le hacen una tomografía sale un poco, o sea, un porcentaje mínimo, 5% de neumonía intersticial, de afectación. Ese paciente recupera el pulmón, la elasticidad, ¿ya? En otros estudios también mencionaban sobre la elasticidad pulmonar, también ahorita me acabo de acordar, que nuevamente pacientes que iban a UCI, su elasticidad, que está relacionada con la fibrosis, era menor. O sea, se comportaba como una fibrosis en estos pacientes. Entonces, ya teniendo este cuadro, ¿no?, de lo que es esta secuela que aparentemente va a dejar al COVID, a los pacientes, se estaba proponiendo, hay un par de medicamentos que ya no lo incluí porque me parecía que eso es más para un tema secular, que se usa en fibrosis, que según un estudio preliminar ayudaba a estos pacientes de UCI a que esa fibrosis que ellos hagan ya se logre evitar. Pero nuevamente, como todos los estudios en COVID, falta más mayor población, que sea aleatorizado, o sea, que sea al azar, que sea en general para cualquier tipo de paciente, no seleccionados, ¿ya? Y lo que sí es que es un tema que seguramente los neumólogos y los que seguramente, bueno, los que futuros seamos neumólogos seguramente en el área, vamos a ver, porque se mencionaba, ¿no?, la fibrosis a veces es causada por enfermedad, por, digamos, humo de leña, perdón, o sea, algunas condiciones, ¿no?, como a veces la asbestosis, alguna exposición a algún agente irritante, que es mínimo, o sea, muy, muy raro. Pero este coronavirus ha afectado a una gran cantidad de población a nivel mundial, a un gran número. Ahorita somos 500.000 de peruanos con COVID. O sea, somos un gran número de pacientes que aún la fibrosis, o sea, que aún la fibrosis no se presenta en el 100%, sino se presenta en un grupo muy mínimo de como 10%, 15%, o sea, muy mínimo. Al ser un grupo grande, digamos que es, digamos, un número, si es 10% de 500.000, estamos hablando justamente de 50.000 pacientes. O sea, ahí es un número considerable. Entonces, esto nuevamente, ¿no?, como le digo, ¿no?, ya para resumir la respuesta, ¿no?, que es un tema amplio, fue toda una discusión casi 2 horas, bueno, casi 1 hora y media creo ahí. Es un tema que a futuro se va a ver, no hay que tomar todavía decisiones apresuradas, no hay que asustarse, no es que ya tengo COVID, voy a ser fibrótico, voy a estar con respirador, no. Con calma, porque algunos que inclusive desarrollan este tipo de fibrosis hacían mejoría. Entonces hay que tomarlo con calma. Ese estudio de esos fármacos antifibróticos también está en estudio, también todavía no se han aceptado para todo paciente que entra a UCI, a todos darle ese fármaco, todavía no está aceptado. Y lo otro, como le digo, ¿no?, hay que esperar. Estos efectos de secuelas se van a ver seguramente no ahorita, ni el próximo año, se van a ver en 5, 10, 20 años. O sea, cuando pasen 20 años, 25 años, y encontramos un paciente de 70 y tantos años y le digamos, ¿qué enfermedad tuviste COVID a los 50? Ahí recién podemos tener si de verdad deja o no deja una secuela. Ok, muchas gracias doctor por la ponencia del día de hoy. De hecho, es un tema que a pesar de meses que ya han pasado,
desde que llegó el virus, sigue siendo un tema importante a tocar, y más que todo en nuestra educación médica. Estamos muy agradecidos por la ponencia del día de hoy, y gracias por su tiempo.